Primero os presentaros a Verónica. Verónica nace en Oquendo, en Álava, vive su niñez y su juventud en Zaya, en Vizcaya, hasta los 24 años. Después residió en La Rioja y en Navarra hasta el 2016, que se trasladó a Gijón, donde reside actualmente. Es licenciada en Sociología y en Periodismo por la Universidad del País Vasco. Tiene un blog literario que es El Jardín del Sur. Y además es articulista de opinión y colaboradora habitual del periódico El Comercio. También colabora con la revista Spoonful y el programa La Buena Tarde en la Radio-Televisión del Principado de Asturias, así como con distintos grupos editoriales en la lectura y reseña de libros. Hasta ahora tiene publicado un libro de relatos, una novela, Bendita Palabra, que fue galardonada con el ACESDIT en el primer certamen literario Nemira, y después Ladrón de Sueños, que quedó entre las finalistas del Premio Planeta en 2015. En 2017 vuelve a quedar finalista del Premio Planeta en cuarta posición con La Isla de las Musas, que ahora ha editado Suma de Letras en 2020 y recientemente, está recién salida del horno. Una de las cosas que queremos hablar en la charla de hoy es su experiencia, primero, como autora que ha quedado 2 veces finalista de un premio, aunque esto no llevó a la publicación en su momento, como después ella sí publica sus obras y como después hay una editorial interesada, aunque la autora parte de Amazon, es decir, cómo va cambiando de un sitio a otro y por qué ella, que lo conoce ahora de primera mano. Y lo primero de todo, que nos diga, ¿y esa Isla de las Musas, nos podemos ir? Creo que ya no admite. O sea, ya hay tanta gente que se quiere ir que ya no admite. Sí, admite todo lo que queráis. La Isla de las Musas admite a todo el mundo. Sí. No, bueno, pues a ver, dime. Que bienvenida y adelante. Pues muchas gracias por invitarme a los encuentros. Estoy muy contenta de participar. Y nada, sí que admite gente la isla. De hecho, estoy deseando que todo el que quiera venga a visitarla para descubrir los secretos que esconde y parte de mí, porque yo siempre suelo decir que en todas las historias que escribimos hay parte de nosotros, aunque no sean autobiográficas, ¿no? Hay parte de nosotros. Y bueno, La Isla de las Musas es una historia de terror y de misterio clásico que está ambientada en Galicia. Y conocemos a un escritor que ha perdido la inspiración y que regresa a la isla donde creció para recuperar esa inspiración perdida, ¿no? Allí se encuentra con una misteriosa mujer que le devuelve esa parte de esa inspiración, pero que también despierta en él el recuerdo de una historia que lleva 10 años enterrada por el exceso y por el olvido. Una historia que esconde una misteriosa verdad, una oscura verdad que tendremos que ir poco a poco descubriendo nosotros a la vez que lo hace el mismo protagonista, y que nos llevará hasta un final que yo creo que es sorprendente y el de que poco puedo decir, porque si no nos haríamos un spoiler y eso no está nada bien. Exacto. Y bueno, ¿se puede decir que el final es sorprendente? Sí, lo es. Yo creo que sí, que lo es. Abrumador también, ¿no? Turbador, pero sorprendente. Sí, pero tampoco vamos a decir nada más que lo descubramos. Sí, también. Si eres ahí aficionado a este tipo de lecturas, puede ser que llegues antes que de lo debido, ¿no? Pero bueno, tampoco me importa que se llegue antes de lo debido. Mira, yo en ese sentido, esta mañana me decían, ay, me ha gustado mucho tu libro, pero me sospechaba el desenlace. Yo siempre digo que eso no es algo que me preocupe. Es verdad que hay libros que si te sabes el desenlace desde mucho tiempo antes, parece como que ya no tienen gracia. En mi caso no tanto, porque la gracia es llegar hasta el final para saber si has acertado o no, y para disfrutar del viaje, porque se puede llegar a ese final de muchas maneras. Y el viaje también es muy importante, por lo menos para mí. Verónica, yo el martes pasado entrevistaba a Gonzalo Moro y él decía que un escritor, es de la opinión de que un escritor, más que imaginación, lo que tiene que tener es, lo que tienes que saber mirar las cosas, no quedarse en la superficie, mirar más allá, y ese más allá que miras, si no lo conoces, obviamente es cuando sale tu creatividad para imaginarte e inventar esa otra. Yo también creo que es así. Si eso es así, ¿qué fue lo que miró Verónica para que se le apareciera la idea de la Isla de las Musas, por ejemplo?
Pues mira, la Isla de las Musas tiene una idea, o sea, tiene un nacimiento muy curioso. Su origen viene de un sueño. Es una historia que yo soñé el primer capítulo casi al completo. Soñé una isla, soñé unos personajes, que era el escritor y la mujer que se le aparecía en esa isla, con sus gaviotas, ella aparecía con un vestido concreto de gasa y flores rojas, aparecía el puente de madera y el jardín de robles. O sea, el primer capítulo lo soñé al completo. Entonces, a partir del nacimiento de esa idea, fui creando el resto, porque yo soy una escritora en ese sentido mapa. Es decir, yo voy ahí, tengo que tener todo estructurado antes de ponerme a escribir, ¿no? Tengo que tenerlo todo atado y bien atado. Entonces, nace la idea, construyo la historia, me sé el final, por supuesto, yo sé el final antes de poner la primera palabra en papel y me pongo a construirla. Pero esos sueños, queda muy bonito decirlo así, he soñado el primer capítulo, pero esos sueños en realidad vienen de todo lo que hemos ido leyendo, de las películas que vemos, de las experiencias que tenemos. Ahí es donde está ese saber mirar más allá. Todo eso se junta y al final en un sueño, pero también puede ser en una idea que se te ocurre un día que vas paseando y dices easy, el famoso easy, y así surgen las ideas, ¿no? El ver más allá de lo que las cosas aparentan ser, prestar atención, saber escuchar a las musas, pero nunca dejando de lado que todas esas musas son todo lo que nosotros vamos aprendiendo y en nuestro día a día y en nuestro crecimiento. Y ¿cómo nacen los personajes para Verónica? Es decir, te fijas en gente que conoces, coges unas características, unos detalles de unos, se lo planteas a otro. Bueno, ¿Hay algún personaje que pueda ser el alter ego de Verónica? A ver, yo creo que todos los personajes, todos, tienen una parte mía. Es decir, el escritor pues tiene una parte mía, claro, la de cómo escribe. Y eso que él escribe es diferente de cómo escribo yo, ¿eh? Le he puesto a escribir justo de la forma contraria que como lo hago yo. A él le he puesto en plan brújula, que es lo que yo no puedo hacer. Vamos, alguna vez lo he intentado, pero no me sale. Y el resto de personas, todos tienen al final las características de esos personajes, una forma de moverse, una forma de hablar, una forma de hacer esto o lo otro, son cosas que algunas son mías. Es decir, no tengo un personaje que digas, este soy yo, pero sí hay muchos trocitos míos en cada personaje, y no solo en esta novela, sino de todas las anteriores. Yo creo que de cada cosa que escribo voy poniendo un poquito de mí. ¿Y en qué me fijo? Pues yo no suelo fijarme mucho, o sea, físicamente no les retrato tanto como psicológicamente. Me fijo más en la parte psicológica. En mi mente están, por supuesto, creados al completo. Yo veo sus caras, sus ojos, sus bocas, sus cuerpos, su altura, yo les tengo todos perfectamente imaginados. Pero depende del tipo de novela que esté escribiendo y depende del tipo de personaje, a veces dejo que sea una descripción más vaga para que sea el propio lector el que se lo imagine. Sí, y hago hincapié en algunos detalles, como la protagonista en sus ojos verdes, es importante que el lector entienda que los ojos son fundamentales en la historia, entonces ella tiene unos ojos verdes o los ojos color miel de otros, o si uno, por ejemplo, tiene la dentadura ambarina porque fuma mucho. O sea, hay algunas características que tienen que estar muy marcadas porque son importantes para la historia, pero hay otras características que en esta historia en concreto no lo son tanto, más allá de descripciones más generales, ¿no? Pues que el escritor es una persona muy delgaducha, porque ha tenido una vida de muchos excesos y entonces está pues demacrado y está pobrecito, un poco pocho. Y entonces eso es lo que tiene que llegar a la gente, más allá de si tiene una cara muy angulosa, la nariz aguileña o si tiene rizos. En este caso no se trata tanto de eso. No, en otras novelas sí, pero no en este caso. Y no busco, no sé cómo explicarlo, no busco una... Yo sé que hay gente que, por ejemplo, le gusta actores, coger actores y se imaginan a ese actor para la descripción de sus novelas. Yo no lo hago, es que están dentro, no sé, están dentro y yo simplemente les dejo salir. No, a veces, probablemente muchos de ellos sí surgen de esas
de lo que decíamos antes, de esas películas o de esos libros que lees, que utilizas, los utilizas y creas tú. Pero no lo haces de forma consciente. Yo no cojo un actor y le pongo como el protagonista de una de mis novelas. No, no me suele gustar hacerlo así. Luego es cierto que depende, que a veces sí que utilizo fotos clásicas de gente que en realidad son desconocidos. De libros que tengo de fotografía me suele gustar echar vistazos y si coincide con la época, a veces eso sí que lo he hecho. Fotografías anónimas, son gente anónima. Eso sí que lo he hecho alguna vez. Y lo cierto que, bueno, mira, es una buena fórmula para crear personajes, porque no te dejas llevar por sus historias verdaderas porque no las conoces. Sí, es una forma de darles vida, en ese sentido, ¿no? Te defines con una frase, con una autora que lucha y y persigue sus sueños. Pero, Sí. ¿qué más pone Verónica para perseguir esos sueños? Ay, pongo mucha cabezonería, que se diría, es decir, a ver, pues sería tenacidad y paciencia, paciencia infinita. Tienes que tener muchísima paciencia. Esto es una carrera de fondo. Esto es una maratón, esto es el que pretenda escribir y mañana hacerse de oro, famoso y llegar al estrellato, creo que se ha equivocado de profesión, porque eso le puede ocurrir a algunos, pero son a muy pocos. Esto es una profesión de mucha paciencia, pero muchísima, y luego de mucha tenacidad, de mucha, por lo que llamo yo cabezonería, ¿no? El estar, el ser constante y el pico y pala y todos los días, incluso el día que te levantas y dices, ¿yo por qué me estoy dedicando a esto de verdad? ¿Por qué no me hice de, no sé, si tengo más profesiones, estudio otras cosas? ¿Por qué? Pero incluso ese día llega un momento en el que dices, bueno, pues me dedico a esto porque esto es lo que yo soy. Y sigues, ¿no? Incluso en los momentos más malos que puedas tener. Y eso es lo que yo hago y con lo que intento conseguir esos sueños, ¿no? Que esos sueños al final parece una bobada, pero ni siquiera esos sueños son... A ver, todos tenemos nuestro corazoncito y nuestro ego. A todos nos gustaría conseguir ser el escritor más famoso y ¡buah! Pero en realidad muchas veces yo lo pienso fríamente y digo, a mí lo que me gustaría es vivir de esto, sin más, tan sencillo y simple como eso. Es decir, que esto fuera una profesión valorada y lo suficientemente bien considerada como para poder vivir de ella. Ya ves, un sueño que en el fondo, si tú se lo planteas a cualquier otra persona que tenga una profesión diferente, dirá, bueno, pero es que eso, bueno, pues eso para la mayoría de los escritores es un sueño. Pues sí, es cierto. Y persiguiendo esos sueños, un día decides escribir después de haber escrito más, porque sé que tienes más obras guardadas en el cajón que no han visto la luz y no se sabe si la verán un día, y eso irá con el tiempo, pero un día decides con tu primera novela presentarla al Premio Planeta. ¿Por qué? Pues, a ver, no era la primera, pero porque primero tenía una por ahí, esa que quedó accesible en un concurso y tal. Pero sí era una novela distinta, era una novela en la que, en cierto modo, nacía la escritora que hoy está aquí. Es decir, yo hasta entonces había escrito mucho de muy diferentes géneros, que no, es lo que dices tú, que no todo ha salido, lo tengo yo guardado, pero me sirvió para aprender. Y cuando yo me puse a escribir El ladrón de sueños, pues a mí las tripas me hablan, ¿no? Y a mí las tripas me decían que esa novela era algo distinto, que esa novela era un yo diferente, era un estilo, que ya sí era mi estilo, ya sí era yo, ¿no? Y además me decían que era una historia que se merecía algo más que quedarse en el cajón. Y entonces la presenté al Planeta convencida de que iba a conseguir llegar a estar entre los 10 finalistas. Y las tripas acertaron, allí estuve. No sé en qué puesto, porque cuando vas allí la primera vez, pues las cosas como son, estás a otras cosas, estás nervioso y no presté mucha atención. Entonces, no, sé que hacen una selección, están allí las 10 novelas y al principio eliminan 5 de golpe. Y fui eliminada en esas 5 de golpe, pero no estoy segura de en qué posición. Sé que no era la última, eso sí lo sé, pero poco más, porque van diciendo tantos puntos, y no le presté atención.
¿Y qué se siente cuando quedas finalista en un premio de ese calibre? Pues yo me sentí muy, muy, pero muy, muy orgullosa, de verdad, porque era la demostración de que lo que yo estaba haciendo valía, de que mi literatura era buena, de que lo que yo escribía realmente era potente y era bueno, porque hasta entonces era lo que decíamos, yo había escrito cosas que no habían salido a la luz, había escrito una novela que sí que resultó accesible en un concurso literario de una editorial que después desapareció y que me la había publicado en Amazon, ¿no? Me la había autopublicado y que es una novela negra pura y dura. Eh, y, y es buena. A ver, es lo que decíamos, yo ahora mismo no la veo como el yo que soy, pero sí que es una buena novela y es una buena historia y está bien escrita. Y entonces el llegar al planeta lo que hace es que tú puedas demostrar que, que vales, que independientemente de que tengas una editorial detrás o no, vales, que lo que escribes es lo suficientemente bueno como para llegar ahí, ¿no? Yo era lo que intentaba demostrar. Era, ¿ves? Yo escribo esto y vale, no tengo una editorial, pero no pasa nada, ¿sabes? Porque yo puedo estar ahí, puedo conseguirlo. Y entonces cuando lo consigues, te sientes bien, te sientes orgulloso porque es un empujón a tu carrera, a lo que tú haces. Y además me ayudó muchísimo a que la gente me conociera, a que la gente se interesara por lo que yo hacía. Y no solo en la literatura, también en mi blog y en otras cosas, ¿no? ¿Quién es esta chica? ¿Quién es esta persona? A ver, ¿qué es lo que hace? ¿Y cómo lo hace? ¿No? Y ese empujón se lo debo al Premio Planeta, al haberme presentado. Sí, en ese sentido es verdad que los premios literarios lo que pueden hacer es reflejar que esa constancia, ese esfuerzo, ese trabajo que comentabas al final tiene una recompensa. O sea, tan mal no lo haré si estoy aquí, ¿no? Yo preguntaba a los autores el viernes, a los finalistas del premio Amazon, si habían escuchado muchas veces, o si por desgracia lo seguían escuchando, lo de mejor te dedicas a otra cosa y dejas de perder el tiempo escribiendo, ¿no? Por desgracia, a veces en lo más cercano no, que también, pero entre las amistades o tal, sí lo tenían. La suerte es que, bueno, sus parejas o tal, o padres o tal, familia muy directa, no tanto. Es que Pero ¿tú crees que eso sigue estando ahí? Que hay que sí, luchar también con esa parte, que hay que reivindicar que lo que haces realmente tiene un porqué, tiene un interés, vamos, que uno sabe escribir, en cierto sentido. sí, ¿sabes lo que pasa? Que muchas veces se tiende o sea, es curioso, pero yo no sé, hay veces que me darían ganas de ir preguntándole a la gente que de dónde creen que salen las historias y los libros y las novelas, que alguien se tiene que poner a escribirlas. Y no solo las escriben los que ellos conocen, los famosos, y que además esos famosos, esos escritores que ahora son famosos, antes también pudieron ser nadie. Y esos nadie necesitaban el apoyo de la gente y que alguien creyera en ellos para llegar a ser lo que hoy son. Es decir, es como si a veces da la sensación de que las novelas nacen de los árboles. No, es que mira, y cuando tú explicas que te dedicas a escribir, es como si, qué profesión más extraña, ¿no? No, pues lo mismo que cualquier otra profesión, es lo que decía antes, es que es una profesión que debería estar muchísimo más valorada, porque después cuando tú lees un libro dices, ah, qué bien el libro, qué bueno y tal, y que eso, que el libro que se escribe solo, ¿no? O que se escribe en 3 tardes, ¿no? Tú te levantas por la mañana y dices, voy a escribir un libro, pero que ese es otro de los problemas. Yo creo que muchas veces se piensa que escribir consiste en eso, en levantarse por la mañana y decir, voy a escribir un libro. Total, como todos sabemos escribir, ¿verdad? Nos sentamos delante del ordenador y ala, le vamos dando a las teclas o al papel o a lo que sea. Y eso es un gran error. Y creo que es un gran error que habría que ir erradicando desde bien pequeños, desde cuando uno está en el colegio. Y explicar realmente lo que es la profesión del escritor, todo lo que conlleva escribir, toda la parte de documentación, toda la parte de borradores, todo lo que se corrige, lo que se tira. Porque hay muchas veces que escribes cosas que nunca verán la luz porque no merecen ver la luz. Porque uno no escribe solo cosas buenas, a veces escribe cosas malas y tiene que ser consciente de que lo son, también eso es importante, y retirarlo. Todo eso forma parte de la vida del escritor. Entonces, yo creo que si explicáramos realmente lo que cuesta, todas las horas que eso lleva, porque yo muchas veces pienso, un escritor, yo lo soy las 24 horas del día,
Hay gente que, tú tienes un horario, vas de tal a tal hora a hacer un trabajo. Yo no tengo ese horario, yo estoy todo el día trabajando en diferentes formas, pero es todo el día. Y eso mucha gente no lo conoce, no lo sabe. Si lo explicáramos, quizá, no sé, valorasen mejor esta profesión, ¿no? Y no nos dirían esas cosas. Yo he escuchado muchas veces eso de, yo es que, claro, no escribo porque como tengo una profesión de verdad, claro, porque los demás tenemos una profesión de mentirijillas, es que es verdad. A ver, O yo qué Verónica, sé. es que vives del cuento. También, sí, de contar cuentos y del cuento, eso es muy bueno también. O cuando quedas finalista de un premio y te dicen, bueno, ahora que ya eres finalista, bueno, ahora te vas a forrar. Sí, ya estoy preparando los papeles para Panamá, no te fastidies. Es que es buenísimo. La gente, de verdad, que tiene una idea a veces muy sesgada y muy equivocada de lo que es todo esto. Creo que se dejan llevar, por un lado, por esa especie de idea que últimamente, de que esto lo hace cualquiera, mira los famosos, que todos escriben libros, mira tal, y luego la otra idea de que cualquiera puede escribir un libro, ¿no? No sé, es complicado pero deberíamos hacer algo para solucionarlo, porque mira, luego cuando hemos estado encerrados, confinados, cuando estuvimos en marzo, la literatura fue una de las cosas que más ayudó a la gente, fue una tabla de salvación para muchos, fue para que no estuvieran tan solos, ¿no? Y después, en cuanto ya pudimos salir, nos olvidamos, ya la literatura no es nada. Y cuando la gente ve películas y series es lo mismo, escribir un guión es otro tipo de literatura. Y muchas de las películas y series también beben de la literatura. Están muy unidos todo, ¿no? Entonces eso es cultura. Y a mí a veces me da mucha rabia porque tengo la sensación de que cuando tú te dedicas al mundo de la cultura parece que es que eres un saltimbanqui, y ya está, y no haces nada más. Y bueno, es que quieres vivir del cuento de las subvenciones y de no sé cuántas cosas más. Y no es verdad, no es cierto. Creamos mundo, creamos vidas, creamos un montón de cosas maravillosas con las que luego la gente disfruta, con las que palian su soledad, con las que son felices. Es que ayudamos a la gente a ser feliz y yo creo que eso se merecería un mayor reconocimiento. Sí, hoy leía precisamente que una anécdota que hay un chico con unos 17, 18 años se acerca a un autor, a un escritor ya consolidado, o sea, tipo Reverte, y entonces le dice que quiere escribir un libro. Y el autor sorprendido le dice, vale, ¿y de qué va la historia? No lo sé, no tengo nada pensado. ¿Cuáles son los personajes? ¿Dónde se va a ubicar? ¿Qué va a pasar? A ver, dice, no lo sé, pero tampoco sea tan complicado, solo se trata de escribir un libro. Pues que se ponga y luego que venga y que nos lo cuente. Bueno, igual es que quería hacer un brújula y a lo Javier Marías, que se pone, oye, eso dicen, ¿no? Que Javier Marías es capaz de ponerse ahí a escribir y venga, a ver, repasa mucho las cosas, pero que él es un súper brújula. Yo soy incapaz. Igual el chico quería ser un súper brújula y va, no sé, yo me siento lo que venga. Yo no puedo. Pero vamos, que afuera de la broma sí entiendo lo que no, que es lo que decíamos antes, que como todos Claro. sabemos escribir, pues pensamos que eso es como cuando se acercan a ti y te dicen, bueno, mi vida da para escribir 3 o 4 novelas. Sí, seguro. Y no se dan cuenta de que la vida es real. Si no la ficcionas, es un peñazo. Y eso no hay quien se lo lea porque eso acaba siendo, pues eso, otra cosa. Y si quieres ser muy fiel, acaba siendo historia. Y entonces también es otra cosa. Pero la gente es porque eso, porque tienen una idea, yo creo que, y no sé si es culpa nuestra, de los propios escritores, si es culpa del sistema, de las editoriales, no sé de quién es culpa, de verdad, pero De deberíamos cómo se intentar, comercializa o de no dar la importancia que tiene, sí, o no sé si la es un... mayoría de los lectores, o sea, en su cabeza no entra que un escritor se lleve 1 euro y pico por libro vendido. Ellos dan por Piensan que hecho que tú debería vendes ser 100 más, libros, ¿o te qué? estás forrando. Dices, vale, yo Yo he creo que sacado de ahí deberíamos con llevarnos suerte más. 150 euros. Pero es que es el valor que le damos a las cosas. Es como... Pues, pero es que pasa con todo. También pasa con el cine, pasa con todo, con todo. Con la música, Ahora, con todo. bueno, sí, con todo. Es que es esa idea de que
de que lo que hacen los demás siempre es muy fácil. Siempre, lo que hacen los demás está tirado, lo hacemos cualquiera. Nunca nos ponemos a hacerlo, pero está tirado. Porque dentro de nosotros siempre hay un entrenador de fútbol, un cineasta, un crítico literario, eso, un escritor. Siempre somos capaces de hacer lo que hace el otro mucho mejor. Nunca nos ponemos a hacerlo, pero estamos seguros de que somos capaces. Y esa idea, esa forma de pensar, funciona en el fútbol y funciona en la literatura también. Tú cuando lees hay libros, eso también se ve mucho ahora en el tipo de reseñar y de criticar las novelas, ¿no? La crítica literaria y las reseñas literarias. Hay una tendencia a que cuanto peor, a ver cómo digo yo esto, sí, cuanto la crítica sea más feroz, da la sensación de que eres mejor crítico. Y eso no es así. Yo, que también tengo una faceta como crítica literaria o como reseñadora, puedo asegurar que eso no es así. Porque cuando uno lee un libro, a pesar de que el libro puede ser que a ti no te haya llegado, que a ti no te haya gustado, que te parezca que no es un libro, la bomba de libro, seguro que has sacado algo bueno de él, seguro que has aprendido algo de él. Sí, y hay un trabajo detrás. Y si tan malo te ha parecido, tan malo, no digas nada. ¿Para qué vas a perder el tiempo? ¿Qué te vas a dedicar a estar ahí? Pues no, yo por lo menos soy partidaria de que no merece la pena. Yo intento destacar las cosas buenas de los libros, lo que la gente puede sacar de cada libro que yo leo. Desde, yo qué sé, hay gente que se da muy bien, que igual la historia no es muy buena, pero resulta que tiene una ambientación estupenda. Pues hay que decirlo. O hay gente que, al revés, que bueno, ha estado un poco flojo en la ambientación y la descripción de los personajes, pero la historia es que es buenísima. Pues también hay que decirlo, ¿por qué no? Es que nos hemos acostumbrado a decir solo lo malo. Y entonces hacemos las críticas y hacemos todo en función de lo malo. Y nunca destacamos las cosas buenas de los libros, de las películas, de las series, de todo. Y yo en este sentido me da igual que me llamen buenista. Yo he decidido ser buenista porque además me parece que es la forma de salvar la literatura y de la cultura en general, de hacerla llegar a más personas. Porque si todos nos dedicamos a decir lo mal que lo hacen otros, ¿por qué la gente va a querer meterse en el mundillo? O sea, ¿por qué la gente va a querer leer libros? Siempre va a haber alguien que diga que el libro es una porquería, porque para gustos los colores. Pues destaquemos lo bueno de cada libro. Es mi opinión, ¿eh? Igual me estoy... O sea, a ver, igual luego el tiempo me dice que me he equivocado de pleno, pero yo es que no me niego a hacer críticas feroces y que las críticas sean simplemente eso. Creo que se confunde además la palabra crítica, que es que la palabra crítica no lleva implícito que tenga que ser negativa. Pero bueno, la gente se dedica a hacer solo críticas negativas y a mí eso no me gusta. Quizás porque partimos de que estamos utilizando las palabras a veces fuera de su valor real, ¿no? Y entonces crítica tiene que ser como si machacaras lo que comentas porque lo estás criticando. Pero aparte de eso, enlazando con lo que tú decías ahora, hay un problema, y es que igual que hay un entrenador de fútbol dentro de cada uno de nosotros, sobre todo si somos futboleros, y me incluyo, también hay un crítico literario en cada lector. Y y la ya te digo, y facilidad un que uno crítico del tiene cine. ahora para abrir un blog significa que una vez que tú entras en internet ya te consideras crítico literario y comentas. Tristemente, a veces puedes entrar en una bitácora, lo vamos a llamar así, el blog, donde ves la reseña de un libro, vamos, la crítica a un libro, donde estás leyendo y te dice que el libro no es bueno porque tiene errores, y tú estás leyendo y estás diciendo, pero ¿cuántas faltas se pueden cometer Bueno. en la reseña o el comentario de un libro de 12 líneas? Sí, bueno, Y entonces eso ya... realmente no da vergüenza que yo esté comentando un libro, que yo esté diciendo si tiene errores o no tiene errores, y yo esté cometiendo faltas de ortografía para escribirlo. Bueno, pero eso ya a ver, eso ya, pues bueno, es el colmo de los colmos. Pero, a ver, yo que conste que sobre todo ahora, que al publicar La Isla de las Musas, es cuando más me he acercado a las críticas que me hacen a mí. Porque yo las hago, pero esta es la vez que más me he acercado en el lado contrario, ¿no?
Y sí que debo de decir que en general la gente tiende a ser honesta, sincera y no, o sea, y bien, no sangrantes. Es decir, les guste o no les guste, ellos hacen una crítica. Pero sí que es cierto que hay unos pequeños grupos, bueno, grupos no, pequeños, vamos, dejámoslo ahí, personas que sí que hacen eso que comentas tú, y es una pena porque ensucian el resto, lo enlodan y parece que todo es eso, que es lo que yo te decía antes, que eso se transmite a los demás y da la sensación que tienes que ser negativo para tener más credibilidad. Y eso es un error. Es como si todo fuera Twitter, hombre, que no, que hay más en el mundo, que puedes decir las cosas. Tú puedes decir que algo no te gusta con honestidad, sinceridad y siendo objetivo y no pasa nada. No pasa nada, ha existido toda la vida. Pero de un tiempo a esta parte, yo no sé tampoco exactamente por qué, yo no sé, bueno, quizás sí, quizá tenga que ver con una cuestión más visual, con una cuestión más televisiva, ¿no? En la que en televisión se ha dado mucho en los concursos de talentos y demás, en los que se ha hecho críticas muy negativas, ¿no? Sobre las personas que cantaban y daba la sensación de que si cuanto más dañina o negativa fuera esa crítica, más aplaudía la crítica, ¿no? Quizá eso se ha trasladado a otros sectores. Luego la aparición, eso sí que creo que fue un error, la aparición de las estrellas a la hora de valorar determinados productos a mí me parece un error. No creo que los libros, por ejemplo, se deban valorar como si fueran un producto, porque yo no los veo así. Para mí la literatura no es un producto. Entonces, de 1 a 5 estrellas, ya. Y si no te llega el libro, le pones 1, ¿no? Y si el cartero te trata mal, también. Y si el libro llega rayado, también. Ya, ¿qué culpa tiene el que escribe? ¿Qué culpa tiene la editorial? ¿Qué culpa tiene el corrector? ¿El ilustrador? Todas las personas que han trabajado en ese libro, ¿tienen la culpa? No la tienen. Entonces, esos baremos que utilizamos hoy en día, en el fondo lo hemos simplificado todo tanto. ¿Me gusta o no me gusta? Vale. ¿Y por qué no te gusta? Pues no me gusta, y como tienes que dar una explicación de por qué no te gusta, aunque sea pues, lo más nimio, lo exageras para darle importancia. Y le pones la famosa 1 estrella esta y lo valoras. Pero es que no es lo mismo un libro que unas zapatillas de estar en casa. Porque no es lo mismo. Y yo creo que ahí hay un error y creo que ahí deberíamos de darle un par de vueltas a cómo valoramos las cosas. Y también lo digo respecto al cine, que tú ahora entras a ver críticas del cine y de repente te plantan 1 estrella al Padrino porque es que, claro, es que todo el rato están hablando ahí de los italianos y a mí no me caen bien los italianos. Hombre, por Dios, pues no veas la película, ¿no? A eso me refiero con lo de las críticas, a veces que son un poco, a ver, no, o sea, y luego, otra cosa importante, no tienes que saber de todo y no es obligatorio opinar de todo. Yo, por ejemplo, hay determinados géneros literarios que me cuesta más leer y soy consciente de ello. Entonces, mi valoración a ese respecto no puede ser igual de objetiva que alguien que los lea constantemente y esté muy metido en ellos. Y eso uno debería de ser objetivo consigo mismo, ser sincero consigo mismo. Yo creo que eso es fundamental, ¿eh? A la hora de escribir, de leer, de hacer cualquier cosa en la vida, incluido lo que hablamos de las críticas y de entender la profesión de escritor. Pues ahora lo que sí vamos a hacer es abrir los micros, compañeros, preguntar, porque hay una faceta que sé que hay curiosidad, que es la de los premios, la de Amazon, la de la editorial, y prefiero más que sean los propios compañeros que ellos sean los que lleven a cabo sus preguntas. Vale. Así que, ¿quién quiere preguntar? Como otras veces, si me levantáis la mano me vais diciendo. Vamos abriendo el micro. Lía, Carmen, muy bien, venga. Abriendo micros, porfa, José. Mira. Ya lo tiene, me parece abierto. Lía, habla, por favor. Mira, ya. Yo, buenas tardes a todo esto, encantada. Muchas felicidades y enhorabuena por el premio. Yo tengo una amiga que ha leído tu libro. Bueno, no lo ha terminado del todo, pero le queda muy poquito.
Y ayer estuve hablando con ella porque como puse lo de compartir el encuentro en el Facebook, pues lo vio y tal. Y me dijo, yo no puedo asistir, pero ya que vas a asistir, pregúntale, ¿le puedes preguntar una cosa? Y yo te traslado lo que ella me dijo. Vale. Ella me dijo que ella había comprado el libro como una novela o un libro de entretenimiento. Esa fue su palabra. Y que resulta que estaba leyendo, el libro estaba terminando casi, y que de entretenimiento nada, que te agradecería muchísimo que le dieras pues una directriz, algo para que pudiera darle otra vuelta al libro y pudiera entender algo Vale. más del libro. O sea, con qué intención más o menos puede ella leer ese libro, porque le ha gustado, lo compró porque le gustó así la pasta, y resulta que ahora Ya. no sé, debió de comprar el libro como si fuera una novela de hadas misteriosas y cosas de esas, ¿no? No, a ver, me ha pasado más veces. Lo que sucede es que con la descripción y al decir que es un thriller, muchas veces ha habido personas que lo han leído creyendo que es una novela ligera, que se dice ahora, que es una novela, lo que dices tú, de entretenimiento simple sin más. Y cuando se ponen a leerla, lo que se encuentran es una novela totalmente diferente, porque es una novela de terror y misterio clásico que está escrita de una manera diferente. Está ambientada y escrita como si fuera un cuento gótico y con las mismas, con las mismas características. Es una literatura mucho más compleja, una literatura que quizá requiere una lectura más pausada y que a veces requiere un mayor entendimiento de las referencias que se hacen en el libro. Porque es un libro que está lleno de Becker, que está lleno de Poe, que está reflejado Oscar Wilde, que está reflejado a Cumbres Borrascosas. Entonces es una novela distinta. Esto que me preguntas no me sorprende porque me lo han preguntado más personas, les ha pasado a más personas. Quizá pues haya sido un error a la hora del etiquetado de decir que es un thriller en vez de poner misterio y terror clásico, o haber añadido la palabra gótico. En vez de thriller psicológico, haber puesto thriller gótico, porque cuando uno escucha la palabra gótico ya tiende más a entender que se va a encontrar con una obra diferente, ¿no? Porque es una obra de misterio, como digo, muy clásico, muy Poe. Es que es como si yo lo que he hecho es coger las características clásicas de las historias de terror góticas, las he retorcido, las he adaptado a los años en los que transcurre la novela, que son los años 30 y los años 20, para que fueran más digeribles, pero aún así manteniendo sus características principales. Luego, también he de decir que yo tengo un estilo y una forma de escribir que es, digamos, un poco más compleja, más rica de lo que últimamente estamos acostumbrados. Entonces, si tú coges la novela pensando que vas a leer una simple novela de entretenimiento, ahí ese es el error. Pero bueno, que le dé una oportunidad, sobre todo que llegue al final, que llegue a ese final del que hablábamos sorprendente, y luego, bueno, y de todas formas, que no pasa nada, que para gustos los colores, y que si no le gusta o no pasa nada, que hay más libros, hay más autores, no hay Bueno, problema. ella estaba un poco triste porque decía que a lo mejor es que ella, como dice ella, yo no soy No, culta, pues no. a lo mejor es que no. No, pero a ver, no se trata de eso. Quizá es verdad que tiene ciertas referencias que si no las has leído previamente, pero aún así se puede leer sin esas referencias. No, yo creo que tiene más que ver con lo de que tú esperas una cosa y te encuentras otra, con una cuestión de expectativas. Entonces, claro, si tú empiezas a leer y no es lo que tú pensabas, ya hay una pequeña decepción ahí que la vas arrastrando durante el libro. No es como cuando tú ya sabes lo que vas a ver. Entonces, yo creo que ahí ha podido darse eso, pero vamos, que no pasa nada. Muchas gracias. Muchas gracias, Vero. Pues pasamos, Carmen, por favor, y después es Jorge. Muchas gracias, sí, muy buenas tardes. Sí, Verónica, estoy encantada escuchándote. Bueno, tenía además muchísimas ganas de conocerte y la verdad es que se me están poniendo los dientes súper largos cada vez que hablas de tu novela, porque, bueno, me están entrando unas ganas locas. O sea, yo es que creo que me la voy a comprar esta noche y ya la voy a empezar.
Bueno, quisiera hacer un pequeño comentario antes de la pregunta sobre la forma de cómo valoras una lectura mientras eres solamente lector a cuando empiezas a escribir, ¿no? Porque yo es que lo he notado, yo sé que no leo de la misma forma ni valoro las novelas exactamente igual que cuando me consideraba solamente lectora. Ahora que, bueno, ahora que escribo y sé la dificultad que entraña construir una historia, pues bueno, pues puedo ser muy crítica en algunas cosas que me pueden parecer imperdonables, pero tiendo más a la generosidad que tú apuntabas de decir, coño, es que esto cuesta mucho, ¿eh? Es que esto, salvar esta historia y salvar este escollo en este punto, es que tiene tela marinera. Entonces, bueno, era el comentario que quería hacerte y te lo agradezco porque es complicado criticar una vez que escribes. La pregunta que te quería hacer es el sentimiento de ser finalista en 2 ocasiones de un premio tan importante, quizá te conduce a pensar que eres mejor de lo que tú creías o simplemente eso refrenda lo que tú ya sabías de tu escritura. A ver, por un lado, lo que comentabas de lo del lector y escritor es cierto, que según además escribes más, quizá por eso yo soy más buenista y, y las obras las veo diferentes, porque veo los hilos, veo lo que tienen escondido, que igual un lector que no escribe no lo ve, y tiendo a ser más benévola, puede ser. Yo veo los esfuerzos y los premios. Entonces, a veces me da rabia que conste, porque a veces digo, cachis, con lo bien que era que se disfrutaban estas novelas sin saber nada, que ahora estás ahí, ¡ay, qué estructura más buena! ¡Ay, qué diálogo! Este diálogo es buenísimo. Y entonces lo analizas diferente. Y respecto a lo del planeta, pues a ver, no sé, por un lado, cuando yo me presenté en el 2015, yo lo que quería era demostrar que era capaz de estar allí, para demostrar que yo era buena escritora, que yo escribía cosas lo suficientemente buenas para estar allí. La segunda vez que me presenté fue porque quería demostrar que la primera vez no fue casualidad. Es decir, que podía volver a conseguirlo y que podía quedar más arriba todavía. Y que eso lo iba a conseguir con mi trabajo y con mi esfuerzo. Y con un talento, digamos, que yo había aprendido a identificar. Que se identifica a base de leer mucho, de escribir mucho y al final esto es como, mira, cuando yo estaba en la universidad y hacía los exámenes, yo cuando salía del examen sabía más o menos cómo había hecho el examen. Sabía si había suspendido, si había aprobado y dentro de las notas podía saber, igual no sabía si era un 8, pero podía saber que era un notable o podía saber si era sobresaliente. Incluso alguna vez llegué a saber que era una matrícula. Todo eso lo sabes porque tú cuando estás haciendo el examen eres consciente de que lo que estás escribiendo está bien, te lo dicen las tripas. Hay una vocecita dentro de ti que te dice, ¡ay, qué bueno es esto! O qué bien, o qué tal. Igual que hay una vocecita que te dice, anda, que esto sí que es malo, ¿eh? Bien, hay que saber identificar esa vocecita, hacerle caso, dejar los egos muchas veces a un lado, porque hay veces que escribimos verdaderas porquerías y tenemos que ser conscientes de ello. Y cuando tú oyes esa vocecita que te dice que esto es bueno, aprovecharlo y decir, pues ahora me vuelvo a presentar, porque os voy a demostrar que puedo volver a estar ahí arriba. Y ahí refrendo mi trabajo. O sea, esto es lo que yo hago. Esto es lo que yo hago y esto es lo que quiero que veáis que soy capaz de hacer. Para que no... Porque mucha gente se piensa que tú te presentas a un premio, oye, y nada, llegas ahí a los 10 finalistas porque sí, porque como se lo dan a cualquiera que pasa por allí y dice, toma una novela, venga, ahí, súbete aquí. Pues no. Entonces es una forma de demostrar que eres capaz. Eso no significa que si no llegas, tu trabajo no sea bueno. Si yo no llego a estar ahí, hubiera seguido luchando igual, ¿eh? Hubiera seguido dándole caña. Lo que pasa que es cierto que me ayudó porque eso me hizo ser más conocida, llegar a más gente y probablemente llegar a una editorial, probablemente. Si no, quizá no hubiera llegado, no lo sé, como no ha pasado, no lo sé. Pero sí, yo
yo en ese sentido es lo que decía al principio, estoy muy agradecida al premio. Pues enhorabuena, porque además yo te digo una cosa, tengo casi más fe en los finalistas del Planeta que en los ganadores, porque llevo años sin leerme a los ganadores de los Planeta. Años que no me los leo. Porque es que las últimas experiencias seguidas fueron tan sumamente malas que digo, bueno, ¿qué hago yo leyendo esto que me está aburriendo soberanamente o que es malo de solemnidad? Y bueno, no voy a decir títulos, por supuesto, ni autores, pero he dejado de leer los premios. Entonces, sería buen ejercicio empezar a decir, vale, premios Planeta de este año, vale, los ganadores, venga, bueno, nada, eso ya tienen la pasta. Vamos a leer a los finalistas. A los de sin pasta. Eso seguro que son buenos de verdad. Bueno, yo me compraré tu libro, estoy deseándolo. Muchas gracias, a ver si te gusta. Seguro. Gracias. Muchas gracias, Carmen. Muchas gracias, Verónica. Jorge, por favor, abres micro. Hola, Verónica. Mira, yo, bueno, el libro todavía no lo he leído, lo tengo en el Kindle, pero ahí está esperando. Y bueno, a ver, yo como también buen amante de la literatura de terror, pues evidentemente ya me llamó la atención desde el primer momento. Y eso del terror gótico a mí no me da miedo porque, vamos, el poema lo tengo más que leído y me encanta, vamos. Pero bueno, mi comentario / pregunta y tal va un poco más, porque bueno, me he visto muy reflejado en tus palabras, en muchas de ellas, sobre todo, como comentaba Kobe también, eso de cuando alguien te pregunta, ¿por qué pierdes el tiempo? O bueno, y los que aparte, como yo, tenemos un trabajo por las mañanas y dejamos las tardes, noches para escribir, en el trabajo siempre te preguntan aquello, ¿qué tal va ese hobby de escribir? Y te hierve la sangre mientras tanto, pero bueno, en fin. Pero sobre todo, Iva, tú que también, pues eso, empezaste en Amazon, te autoeditaste, ahora estás en papel con una editorial, eres, pues lo que comentábamos también el viernes en la otra charla que tuvimos, una escritora híbrida, que eres capaz de moverte en ambos terrenos. ¿No te parece que aparte de bueno, lo de las críticas que se comentaba antes, el mundo sobre todo de Amazon, la autoedición y tal, no se está convirtiendo en una especie de terreno, como tú comentabas antes, con una especie de lodazal, pero como muy endogámico, de somos escritores que nos leemos entre nosotros, nos enseñamos bien entre nosotros? Y te voy a decir una cosa que, bueno, no te asustes, pero a mí tradicionalmente los escritores con blog de reseñas siempre me han dado mucho miedo. Me han dado mucho miedo porque he visto a más de uno poner a parir a todos los compañeros, pero en plan de... por ese error que creo que comete mucha gente en este país, de que cree, bueno, mucha gente que escribe, que cree que un libro vendido por un compañero es un libro menos vendido por él. Ay. Que es que yo eso lo he visto. Yo lo he visto de gente que... A mí me ha pasado, tampoco voy a dar nombres, de gente que sé que me conoce, que me trataba muy bien, qué guay tu libro, hasta el día que vi una reseña suya de 1 estrella. Y era el único que le había puesto 1 estrella, era como ejemplo. O sea, ¿no crees que aparte de que no considera mucha gente desde fuera que esto sea una profesión seria, no nos ponemos muchas zancadillas entre nosotros, demasiadas muchas veces? Bueno, pero eso no solo ocurre en esta profesión, eso ocurre en muchas otras profesiones. Yo es que, mira, por ejemplo, con lo de que comentas de los blogs, yo desde el principio siempre, cuando abrí mi blog, de eso hace ya 7 años y pico, que me puse a escribirlo, al principio puse estrellas y me di cuenta que es que nunca ponía menos de 3, porque no era capaz de lo que decía antes. Yo es que no me sale, pienso en el trabajo de los demás y no me sale. Entonces, pues decidí quitarlas, me pareció absurdo, porque me di cuenta de que no tenía ningún sentido. Y yo no soy de ese tipo de personas, porque creo que la literatura es algo que deberíamos de hacer entre todos. Un libro que tú vendas no significa un libro que yo no venda. Si muchas veces tratamos incluso géneros distintos y hacemos muchas cosas distintas, no tiene nada que ver. Es decir, de hecho, si sumamos, venderemos más. Porque si hacemos que la gente lea más, lea tu libro, lea el mío, lea el de otro, le va a gustar el hábito, se va a acostumbrar a leer más y va a comprar más. Es así de simple. Si tú les obligas a elegir,
Pero es que no es obligatorio elegir, es como una película. ¿Qué pasa? Que si ves, no sé, a ver, no se me ocurre ahora una peli, pero bueno, si ves, antes hemos dicho El Padrino, ¿qué pasa? Que si ves El Padrino no puedes ver El Irlandés. Hombre, podrás verlas las dos, ¿no? Tendrás tiempo para verlas las dos son del mismo, o sea, quiero decir, del mismo género, el mismo director. ¿Es el mismo director? No, no, no. Bueno, ahí me lío. Da igual, quiero decir que es el mismo género, el mismo... No, porque uno es Coppola y el otro es Scorsese. Sí. Bien, pero que da igual, que las puedes ver las dos, que no hay ningún problema, que ves un día una y otro día ves otra. Y no hay ningún problema, pasa con las series y con la literatura igual. Yo no entiendo ¿qué pasa? Que si no leo, por aquí los tengo, que si leo a Ken Follett no puedo leer a Reverte, porque tengo que elegir, es obligatorio. Pues no, es ridículo, es muy ridículo en el fondo. Y quien piense eso se está equivocando. Y quien actúe de esa manera creo que no llegará a convertirse en lo que quiere ser. Es mi opinión. Sí, no, de hecho es que yo en algún momento me ha dado la sensación de que algunos parecen pensar, bueno, algún escritor que los libros son lavadoras, que compras uno y en 20 años no quieres comprar otro. Claro, Pero pues bueno, sí. pero bueno, básicamente eso. Vale, pues muchas gracias. Gracias. Isabel, que tienes la mano levantada. No tienes voz, Isa, tienes que abrir la voz, el micro. Ahora, buenas tardes, Verónica, me está encantando escucharte, porque la verdad con esta sencillez dice, uy, con los escritores, con lo importantes que son y tal. Y bueno, yo quería preguntarte, que Kobe siempre lo pregunta, dice, ¿por qué escribe? Bueno, ya sabemos que te apasiona, porque no hace falta que lo digas, con la pasión que hablas, pero ¿qué objetivo te mueve? ¿Piensas que en transformar de alguna manera el pensamiento de la gente? ¿O qué objetivo te mueve cuando te pones a escribir la historia? Pues mira, a mí me mueve el amor por las letras y por la literatura. Yo escribo lo que me gustaría leer. Es decir, yo cuando me pongo a escribir historias, aunque las haya soñado o las haya inventado o lo que fuera, yo escribo siempre aquello que me gustaría que disfrutar. No escribo, no me dejo influenciar por modas, o por lo menos lo intento, aunque siempre es verdad que, oye, de lo que lees al final queda como pozo, ¿no? Pero yo intento ser honesta y hacer que la gente disfrute con las historias. Yo quiero que la gente disfrute, que la gente ame la literatura y que es cierto que quizá mi estilo se acerque más a a un enriquecimiento del lenguaje, enriquecimiento de la comprensión lectora. En ese sentido sí que soy un poquito más rara o particular, digamos, pero sobre todo que amen la literatura, que cuando empiecen a leerla quieran más y que cuando acaben mi libro vayan a buscar otro, mío o de otro autor, me da lo mismo, pero que busquen más y que quieran más y que además a mí me gusta meter determinadas influencias dentro de los libros que yo me he dado cuenta de que, a ver, no es una cosa que tú hagas consciente. Tú no dices, voy a meter a Poe dentro de la historia. No, o voy a meter no lo haces así, pero sí que está genial cuando después tú lo estás viendo y te das cuenta de que cuando lean tu libro, muchas personas van a volver a leer a Poe o van a decir, ay, esta leyenda de Becker, ay, sí, me acuerdo de esta leyenda, voy a releer a Becker. Ay, sí, esto se parece al poema tal, ¿no? A la rima tal, pues voy a ir. Oye, esto es muy Cumbres Borrascosas. Me voy a acordarme. O sea, eso sí está bien, eso sí me gusta, ¿no? Y por eso digo lo de amar la literatura. Esa es mi idea. Y luego, bueno, no sé, a ver, seamos sinceros, luego tenemos nuestro corazoncito, nuestro ego y esas cosas, ¿no? A todos nos gustaría trascender, quedar, ¿no? Quedar ahí, no en el olvido, sino... Pero bueno, eso son cosas ya... Bueno, yo pienso que con que llegues a un determinado, no hace falta llegar a tanta gente, ¿no? Con que llegues a un determinado número de personas, pues ya de alguna manera transformas, ¿no? O esto, sí, ¿no? las vidas de esas personas algo queda de lo que, porque era lo que comentábamos antes, somos las experiencias que vivimos, lo que leemos, lo que vemos, lo que experimentamos. Entonces,
Cuando tú lees un libro, siempre hay algo que queda de ese libro, queda en ti. Igual no es algo momentáneo, no es algo de ahora, igual pasan años y de repente un día te acuerdas de ese personaje, de esa... En mi caso, por ejemplo, lo que me está sucediendo es que como la novela está ambientada en una isla que no existe, pero está inspirada en las CIES, hay muchas personas que me dicen, yo estuve en las CIES, y cuando describes la playa no sé qué, pues me acuerdo de que yo estuve en esa playa, o cuando hablas de las gaviotas, es que hay que ver cómo son las gaviotas de las CIES y tal. Entonces esas cosas sí, y eso, por ejemplo, pues, ya es un objetivo cumplido, ya es que la gente ha recordado sus propias experiencias, las ha metido en la novela y le has hecho recordar momentos. Muy bien, felicidades. Muchas gracias. Muchas gracias a las Kobe, dos. Joel, quería- que había vale. levantado la mano, como en el cole. Y Kobe, y detrás dame paso a mí. Pues no, porque está Rubén antes. Vale, pues ponme en fila. Ponme en fila. Así que no, aquí no hay enchufe. Tienes que Vale. levantar la mano. José, Vale, levanta la pues- mano y te pues ponme apunto. en fila. Ya está. Hala, en la lista. ¿Que entro yo, Joel? Sí, Ah, vale. sí, Joel, sí. Vale, pues hola Verónica, encantado. Buenas. Y además estoy disfrutando mucho oyéndoos a todos y sobre todo a ti, claro. Mira, yo voy a hacerte una pregunta muy sencilla, pero antes te quiero decir sobre la entrevista que te hicieron en el Diario Asturiano del Comercio, que decías, ¿se me oye bien? Sí, sí. Sí. Soy socióloga para entender el mundo, periodista para compartirlo y escritora para imaginarlo, ¿no? Y a continuación otra pregunta que te hacen y tal es que el viaje de tu vida era Islandia. ¿Es así? Sí, sí, es Pero así. hay una cosa que me sorprende mucho y que dice, donde dicen que no hay nada. Y entonces, eso digo, ¿qué quieres decir que no hay nada? Porque en Islandia, aparte de los seos y toda la historia, los misterios que tiene esta isla, tiene muchas cosas. ¿Qué querías decir con eso de no hay nada? Y si No me acuerdo muy bien. Ya, No me lo sé. acuerdo muy bien. Si Pero- esa pregunta me vas a contestar nada también. No, a ver, yo me imagino que me refiero a la la parte de Islandia donde hay nada en el sentido de que son tierras y tierras y tierras. ¿Os acordáis de una novela de... Ay, no me voy a acordar. Y no se ponía nunca el sol. Bueno, No, una novela que se llamaba En las tierras... Igual eran las tierras altas o algo así. bueno, esos son de Escocia, ¿no? Bueno, el caso es que yo leí una novela islandesa en la que estaba ambientada en esa zona de Islandia. Bueno, leo muchas novelas islandesas, pero esa en concreto, y esa soledad que describían, esa especie de desiertos de arena gris y de tierra, y venga, y largos, largos. Yo me refería a eso, que a mí alguna vez me gustaría ir a Islandia para recorrer esos terrenos baldíos, esos terrenos que son nada. Que quizá me refería a ese nada. Probablemente, pero yo quiero ir a Islandia a verlo todo, ¿eh? A verlo todo porque estoy enamorada de esa isla a pesar de que nunca he estado. Y mira, estoy enamorada gracias a los libros, porque he leído muchas cosas de Islandia y me encanta, no sé, quiero ir allí ya, cuando pueda. Pues mira, nada, tenemos que hacer una excursión desde la asociación, Verónica, porque tenemos un compañero allí, Jordi Puyolá, que Pues vive en yo me Islandia y apunto, quiero ir a continuamente en su blog Islandia. nos pone imágenes. Sí, Así sí, que sí, nada, yo tenemos que me hacer una apunto. excursión. Bueno, pues nada, era eso lo que me había sorprendido. Y ¿cómo es que dice que no hay nada? Si además está llena de misterio, ¿no? Porque dicen que el 60 y tantos % de la población todavía cree en los elfos. Y Sí, es verdad. Es muy interesante, ¿no? Entonces, la otra pregunta era, ¿por qué has utilizado tantos seudónimos en varias de tus novelas? Bueno, a ver, cuando yo me presento a los premios, en el Premio Planeta puedes presentarte con seudónimo o con tu nombre real. Pero si somos sinceros, a ver, ¿quién ha ganado alguna vez con su nombre real? Nadie, ¿no? Pues como yo soy un pelín supersticiosa, dije, pues yo sí me presento con seudónimo. Y me he presentado esas 2 veces con seudónimo. Y la segunda vez el seudónimo era tan simple como el nombre del protagonista de la novela. La primera vez me presenté con un seudónimo que era Gustavo Olea.
Gustavo por Gustavo Adolfo Bécquer, y Olea era simplemente un apellido que me surgió así sin más, porque cuando aquello yo vivía en La Rioja y Olea es un apellido que allí sí era común. Entonces surgió sin más. Y luego la segunda vez, ya te digo, es simplemente porque era el nombre del protagonista de la historia. Por una cuestión supersticiosa. Ahí no es por otras razones. Bueno, vale, pues muchas gracias. Ya está. Gracias. Pues gracias a los dos y pasemos a otro caballero, a Rubén. Rubén, por favor, abre micro, ya. Bueno, buenas, gracias Verónica, porque sobre todo yo creo que el motor ese de ilusión que desborda si se ve y que nos identificamos todos los que amamos la literatura y yo creo que solo por eso ya merece la pena escribir. Es verdad que nos encantaría llegar y vivir de esto, pero bueno, yo a veces eso es una pregunta que te dejas un poco en el aire porque a veces dices, ostras, si me tuviera que dedicar a esto, la presión también es importante, entonces cuidado. Que la aguantas. Lo de presionarte para vender y vender, eso es un poco... Pero bueno, sería muy bonito. No nos vamos a engañar nadie, nos encantaría a todos. No hay problema, Rubén. Hacemos una sesión de coach, si es necesario. Bueno, mi pregunta iba... Yo llevo, un poco mi experiencia personal, yo llevo así como 3 años. Empecé con microrrelato, un poco poesía, y luego me puse ya con relato. Mi locura es que yo ya llevo unos... No sé, ya con tantos cursos llevo así como 60 o 70 relatos. Y ahora estoy ya, pues ya estudiando un poco para novela y demás. De hecho, el año que viene quiero hacer el máster de Planeta aquí en Valencia. Y bueno, y vamos a ver, ¿no? Pero bueno, mi pregunta iba por ahí, porque has comentado que llevas el blog ya 7 años y lógicamente para llegar al Planeta y ser finalista y vender y estar ahí en la picota, tú tienes que haber formado y te tenías que haber formado bien, ¿no? Y eso es muy importante, leer mucho y formarte bien, porque si no, lanzar cualquier libro de autoedición lo lanza cualquiera y luego vemos los resultados que hay, que todos queremos vender y luego hay pues patatas que no pueden vender, porque hay que ser sinceros. Entonces la idea un poco iba por ahí, porque nos cuentes un poco los inicios, ¿no? La formación esa inicial, cómo te llevó, dónde fuiste, si algún profesor te marcó o alguna escuela, no sé, que nos cuentes un poquito por ahí. Mira, yo a escribir, todo el mundo dice, yo escribo desde siempre. Bueno, pues más o menos se podría decir que sí, pero de una forma de afición, ¿no? Porque a mí, yo hace poco lo dije, a mí me preguntas, ¿dónde te gustaría vivir? Y yo digo, en Cabot Cove, porque yo me imaginaba como Jessica Fletcher, ahí en la máquina de escribir y tal, ¿no? Eso cuando era niña. Y siempre la idea de escribir siempre ha estado en mi cabeza. Pero de forma profesional, digamos, dedicarme a ello de forma profesional, no lo hice hasta hace 10 años o así, más o menos. Yo en el instituto escribía, de hecho tuve una profesora de literatura que era muy especial y nos dejaba, aparte de lo que teníamos que estudiar de forma obligatoria, nos dejaba libertad para escoger los libros que quisiéramos. Entonces yo iba a la librería de mi pueblo y cogía los libros pues, al tuntún, claro, según la portada, según lo que me daba la gana y así, con edades que no se corresponden, pero bueno, que no era la adecuada, pero yo así descubrí a Stephen King, me leí El Resplandor, no he pasado tanto miedo en mi vida, y leyendo a Stephen King fue cuando me dije a mí misma, a mí me gustaría ser capaz de transmitir como transmite este hombre. Yo quiero ser capaz de escribir así, de verdad. Fue cuando me di cuenta y fui consciente realmente de que me gustaría hacer eso. Después también leí un montón de cosas. Ahí descubrí a Poe, así descubrí a Lord Byron, que tuve una temporada de leer a Lord Byron a todas horas ahí llorando por las esquinas, a Henry James, a muchísimas cosas, muchísimos autores fuera de lo que era el temario. Estamos hablando de 14 años, 14, 15 años. Era una profesora muy particular. Así también descubrí a Shakespeare. Y esto, mira, esto yo creo que poca gente lo sabrá de mí. Yo soy una enamorada del teatro de Shakespeare y me encanta, por ejemplo, también Lope de Vega y me encanta Calderón. Y mi personaje favorito es Segismundo, de La vida al sueño. Todo eso influye, quieras que no, a esa corta edad,
influye en el pozo y en lo que tú crees que es la literatura. Luego he leído muchísimas cosas. Luego estudié sociología, estudié periodismo y ahí dejé de leer literatura. En el último año de periodismo volví a recuperarlo, pero dejé de leer literatura porque leía leía ensayo y leía muchos libros de la universidad. Me pasaba la vida leyendo a filósofos, a politólogos y a sociólogos. Y con eso ya tenía bastante. Luego empecé a trabajar y ya, pues claro, pues cuando trabajas en determinadas profesiones no tienes tiempo o tienes muy poco. Entonces leía muy lento, leía muy poco, nunca lo he abandonado, y entonces hace 10 años me quedé sin trabajo. Me quedé en la anterior crisis, me quedé sin trabajo. Y entonces, en vez de verlo como algo negativo, lo que hice fue, esta es la mía. Ahora sí voy a coger y voy a mirar a mis sueños a la cara y les voy a decir, allá voy, venga que voy. Y eso es lo que hice. En vez de verlo como una desgracia, lo vi como una oportunidad. Y desde entonces empecé a escribir. Retomé otra vez el hábito de lectura de una manera más continua y dejé a los politólogos y sociólogos a un lado y volví a recuperar ese hábito y escribí y hasta hoy no he parado. Y luego, claro, lo he compaginado también con mis otras facetas, con la de periodista. Y como en aquel momento, por ejemplo, de periodismo era complicado encontrar trabajo, yo abrí un blog cultural. Y hice mi propio periodismo cultural en mi blog. Y hago reseñas, hago noticias, hago artículos, hago otras crónicas, hago lo que sea, ¿no? Porque lo que a mí me gusta, y intento ayudar a la gente que se mete en este mundo. Y todo eso, al final, son como engranajes, ¿sabes? Son como que van encajando y te van formando y te van llevando hasta este punto donde estoy ahora, que ni mucho menos es la cima, ¿eh? Estoy en los escalones de abajo del todo. Todavía me queda muchísimo que recorrer, muchísimo que subir y caerme y volver a subir y así constantemente. Porque esto es una profesión que, lo he dicho antes, el que se crea que se pone a escribir y ala, qué guay soy, qué famoso y qué rico y qué estupendo, pues de esos hay 4. En realidad el resto no funciona así, sobre todo si te quieres mantener y también depende de lo que quieras conseguir, también es cierto, ¿no? Pero esto es una cosa poco. Gracias. No sé si te he contestado. No, sí, gracias. No, es eso, es de largo recorrido, eso me estoy dando cuenta hasta yo y llevo 3 años que todavía estoy sin publicar, he publicado cositas, bueno, en la revista de AEN y tal, pero poquito y sí, yo me tomo mucho tiempo también porque soy muy perfeccionista, eso también es importante, ¿no? Pues para mí, quiero decir, pero bueno, que sí, que esto es de recorrido y nada, y que sigue con esa ilusión porque contagias y eso es también... Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias a los dos. José, ahora pregunta, ahora te dejo. Ahora me dejas, vale. Oiga, Verónica, me ha gustado mucho la charla porque además has soltado muchos titulares de cabecera que ya han salido en Twitter. Y yo quiero preguntarte sobre un tema que nadie te ha preguntado, que ya me imaginaba que nadie iba a tocar este tema, y que es sobre el mundo del periodismo. Tú dices que lo dejaste en el 2010, el tema de sociología, periodismo, y que bueno, sé que estás en el comercio y en RPA, me parece. Y quería preguntarte, ¿cómo ves tú este sector ahora? Cualquier mindungui, y cuando digo mindungui me refiero a cualquiera que sale por ahí en cualquier programa de televisión, aparece con un libro, este es mi libro, con el síndrome de Paco Umbral, y a partir de ahí empieza a aparecer en 25 periódicos con la misma columna, y ese título de ese libro le catapulta a ser columnista en los mejores periódicos de España. Ahora todo se ha convertido en un 260 caracteres y como volviendo a la sesión que tuvimos hace 15 días, me parece que fue, en el que hicimos un pequeño homenaje a Delibes, en el que se hablaba de la época que él fue director del Norte de Castilla, pues evidentemente no es el periodismo de aquella época.
Yo creo que ahora el periodismo ha cambiado muchísimo y bueno, que no es un periodismo tal cual, evidentemente han pasado muchos años, pero lo que quería decir era que es muy distinto y que sobre todo que esto de que he venido aquí a hablar de mi libro y esto me posibilita a que el mundo, el país, etcétera, las razones, etcétera, 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 me dejen la mejor columna, pues hombre, yo lo veo como bastante jeta. Bueno, pero al fin y al cabo nunca debemos olvidar, y a veces lo hacemos, que el mercado es el mercado. Y cuando algo vende, en todos los ámbitos, no solo, o sea, en el literario, en el periodístico. Es cierto que de un tiempo a esta parte, que era lo que comentaba antes, quizá debiéramos mirar cómo estamos enfocando todo este asunto, porque hemos desvirtuado lo que significa el libro o la literatura, porque además tendemos, ahora, y es peligroso, es feo, porque tendemos a separar demasiado. Es decir, o es una birria o es intelectualmente superior. Y desde el intelectualmente superior a la birria hay un abanico de grises terrible. Y nos estamos cargando todos esos grises, que son los que realmente quieren la literatura, la hacen grande y la que la hacen crecer, por culpa de los birrias y de los intelectualmente superiores. Y eso es una pena. A mí me da lástima en ese sentido, porque los que nos dedicamos a escribir y los que nos dedicamos a escribir columnas de opinión, que es lo que yo también hago, pues yo, no sé, yo intento ser siempre honesta. Y cuando escribo un artículo de opinión es lo que pienso. Puedo estar equivocada o no, pueden estar de acuerdo conmigo o no, pero siempre lo intento hacer desde el respeto y la honestidad. Y me gustaría muchas veces ver que otros columnistas también hacen lo mismo. No siempre es así. A veces se dejan llevar por lo que se lleva, por las modas, lo mismo que pasa en la literatura. Y eso, bueno, yo creo que hay que darles también una oportunidad al lector y que sea el lector, porque a veces tampoco está bien tratar al lector como si no supiera. El lector yo creo que también sabe que al final, si tú ves que una misma persona todo el rato habla siempre de lo mismo y todo el rato es igual, al final dices, jolín, si es que este se repite más que el ajo, por Dios, qué aburrimiento, solo me habla de lo mismo y todo el rato igual. Y si una persona, en cuanto a literatura, no tiene sustancia, estará unos años, pero luego desaparecerá. Luego vivirá de otras cosas, vivirá de las rentas, pero de la literatura no. Eso es lo que yo... Bueno, igual es más deseo que otra cosa, ¿no? Pero eso es lo que a mí me gustaría, no sé, que creo que la gente tiene que valorar, ¿no? Yo cuando leo las columnas de opinión de los demás, porque mira, en eso soy como, lo hago también como lo hago en los libros. A mí me gusta saber qué es lo que escriben otras personas. Y en periodismo hago lo mismo. Igual que me leo, yo no solo hago opinión, también hago cultura, y me leo las cosas de cultura que hacen otras personas, el tipo de entrevistas que hacen, porque con todo eso yo lo que intento es aprender. Veo sus errores y sus aciertos, y así también veo los míos. Creo que, por ejemplo, eso es uno de los mayores errores que se dan tanto en periodismo como en literatura. A veces no leemos a otros porque los prejuzgamos o por lo que sea, y nos estamos perdiendo sus errores y sus aciertos. Y entonces no vamos a saber valorar los nuestros. No vamos a saber verlos. Porque lo mismo que si yo veo que un columnista todo el día está haciendo lo mismo y vaya aburrimiento, también me lo veré en mí, puedo verlo en mí. Cuando yo llevo, imagínate, la quinta columna hablando de lo mismo. Hombre, chica, qué pesada, cambia de tema. Claro, pero si nadie me lo dice y si no leo a otros, no voy a aprender. Es que es como lo que decíamos antes. Al final el periodismo también funciona mucho con acierto y error. Porque los periodistas ya nos gustaría, pero Dios no somos. Y entonces nos equivocamos mucho. Y creo que también depende mucho de la actualidad. ¿De la? De la actualidad. También. Sí. Es decir, yo creo que sobre todo las columnas dependen mucho de los temas de actualidad del momento, del día. Sí, pero de vez en cuando también hay que tratar temas que están un poco más dejados. A mí me gusta de vez en cuando meter cosas que se olvidan.
hablar de otros asuntos que quizá no... Porque claro, ahora, por ejemplo, todo es la pandemia, pero en realidad, bueno, pues existen otros temas que también son interesantes y que yo creo que pueden ser importantes. Dejamos de lado guerras y dejamos de lado todo el problema migratorio o dejamos de lado otros asuntos que también están ahí y que a veces también es bueno pues rescatarlos, ¿no? Y decir, esto también está sucediendo, ¿eh? Ya. Y desde el sentido del humor, ¿eh? Hay que hacerlo desde el sentido del humor. Yo intento, con respeto, pero yo intento que la gente cuando lea las columnas se sientan a gusto y lo lean y digan, ah, pues sí, pues está, y les salga una pequeña sonrisa. Hay temas que no te lo permiten, es cierto, pero cuando el tema lo permite, verlo así, porque es que si no, de verdad, a veces pensamos que uno tiene que ser, pues como escribes opiniones, tienes que ser muy sesudo. No, hombre, se puede, igual que se pueden meter referencias de muchas cosas y hacer muchas cosas. A mí en ese sentido me gusta muchísimo la opinión porque es un gran, puedes hacer muchísimas cosas, te permite innovar muchísimo. Gracias. ¿Alguien más quiere hacer una pregunta? Porque ahora me cuelo yo. Antes de que te vayas, yo quería preguntarte, Verónica, el viernes se hablaba mucho de dos temas, que era Amazon editorial tradicional. Había autores que decían solo Amazon porque te permite como autor tener un mayor control sobre tu obra, o editorial tradicional porque llegas a un público que no llegas a través de Amazon, que es el público que necesita ver el libro en la librería, comprarlo en la librería, llegar a él ahí, ¿no? O, como decía Jorge, el híbrido, ¿no? O sea, bueno, tengo un público, un nicho de público a través de Amazon que no podré llegar nunca con el libro en papel, porque, bueno, para eso tiene que ir muy allá, viajar muy fuera, pero también llego a ese público que solamente lee en papel. Es muy diferente para un autor. Cuando autoedita en Amazon, cuando se tiene que enfrentar al hecho de eres autor y editor, y deberías tener ese cuidado y ese mimo que debería de tener un editor tradicional. Por ejemplo, yo comentaba cuando te entrevisté en el Bibliotren, tú me decías después que con tu obra, La Isla de las Musas, cuando la editorial la coge, tienes un trabajo de editing con el editor. ¿Crees que es importante esa labor del editor? A ver, sí, yo creo que a ver, yo estoy con Jorge. Creo que ambos formatos son perfectamente compatibles. Creo que uno puede publicar en Amazon y puede publicar a través de una edición tradicional. Se pueden mantener ambos. Creo, de hecho, que Amazon ha servido como democratización de la literatura respecto a los autores en muchos aspectos. Creo que había llegado a un punto en el que el mercado literario se había cerrado demasiado y era muy difícil acceder a él. Amazon ha abierto esa puerta y sirve de escaparate para muchos autores que dicen, mira, aquí estoy yo, este es mi trabajo, esto es lo que yo hago. Y así las editoriales pueden llegar a ellos, lo mismo que pueden llegar los lectores. En ese sentido, yo creo que es una buena labor. Que es cierto que aunque te publiques en Amazon, y ahí, por ejemplo, lo que hablaba antes del periodismo del acierto y error, funciona también en esto de la edición. Yo el primer libro que publiqué en Amazon cometí muchos errores porque no le corregía adecuadamente, por ejemplo, porque eres novato. Y al ser novato, pues cometes muchos errores. Hubiera necesitado un editor o alguien que supiera de todo aquello y me ayudara. Eso luego lo aprendes, luego contactas con un corrector y lo vas arreglando, ¿no? Lo vas arreglando esos errores. Todo ese trabajo, claro, en una editorial es más sencillo, lo hacen desde el principio. Son dos formas distintas de trabajar, pero yo creo que son compatibles. Vamos, yo así lo veo, no sé. Yo no veo que es que tengas que elegir entre una cosa y otra. También es cierto, y esto también hay que tenerlo en cuenta, que cuando eres un autor autopublicado únicamente, hay una serie
bueno, de actos, festivales o de que Ferias, etcétera. Sí, a los que no puedes acceder, porque ahí solo se puede acceder con ediciones tradicionales. Bueno, eso también lo tienes que saber. Mira, cuando decides autopublicarte hay unos pros y unos contras, y eso lo tienes que saber antes de hacerlo. Pero eso es como cualquier cosa, ¿eh? Es decir, la gente muchas veces que se lanza a lo que sea sin pensarlo. Y no, mira, para esto es muy bueno lo de las listas de los pros y los contras, que parece una bobada, pero es cierto, y tienes que ser consciente de ello. Cada una de las partes tiene unas ventajas y unos inconvenientes. Ser un autor independiente tiene una serie de ventajas, como es el control total de la obra, como el control que puedes eliminarla y volverla a publicar cuando te la gana, corregirla cuantas veces quieras, si encuentras un error lo arreglas, un montón de cosas. Tiene unas contras, pues no puedes ir a determinados festivales, no puedes hacer esto. Solo si quieres estar ¿cómo se llama? En el Kindle Unlimited, pues solo puedes publicar en Amazon y no puedes publicarlo en otros sitios. Va a haber muchas librerías en las que no vas a poder estar porque no admiten ese tipo de impresión bajo demanda. Bueno, pues todo eso son cosas que tienes que saberlas. Y después, una vez que las sepas todas, tomas una decisión. Eso sí, yo soy partidaria de que aunque publiques en Amazon, siempre, y para eso a lo mejor tienes que hacer como yo, cometer unos errores y luego aprender, pero siempre tienes que contar con una buena corrección, una buena portada y cuidar ese libro como si fuera un libro que va a salir, como si fuera el que sale por una editorial. Igual, eso es lo que le diría a la gente. No vale lo de, como lo publico en Amazon, publico cualquier cosa. No, las cosas no funcionan así. Si quieres realmente tener un recorrido y que tu novela funcione y que se te considere un buen escritor, tienes que hacerlo así. Yo por lo menos así es como trabajo. Y cuando he trabajado con la editorial, bueno, también me he dado cuenta de muchas cosas que yo desconocía o que hacía mal en Amazon y que ahora, si tuviera que volverlas a hacer, pues las haría distinto, claro. O sea, son dos formas de trabajar diferentes. En la edición tradicional tienes un gran equipo detrás. En mi caso, por ejemplo, que te ayudan, te corrigen, pues que te ayudan en muchos aspectos, ¿no? Tanto de estilo como de corrección, como de portada, como de maquetación, como de sugerencias de muchos tipos, de marketing, cosas que antes, claro, no tenía. Las hacía yo o las subcontrataba. Pero bueno, lo que digo, en ambos casos tienes que querer tu novela y ofrecerla de la mejor forma posible dentro de tus posibilidades. Bueno, yo lo que te puedo asegurar es que en este caso la gente que está en la asociación, y tengo unos cuantos compañeros por aquí, creo que me darán la razón si digo que si hay algo en lo que hacemos hincapié constantemente, es que por favor corrijan y cuando publiquen algo esté realmente bien pulida la obra. Después podrá gustar o no gustar al lector, pero al menos que ese no sea un contra, que siempre sea un pro. Sí. A ver, que luego además hay que ser realistas, que las erratas tienen patas y es una cosa terrible. Tú puedes haber corregido y leído y releído una novela miles de veces y luego cuando la tienes en papel o cuando ya la tienes, por fin, te pones a leerla y lo primero que te encuentras es un error y dices, ¿pero cómo es posible? Por favor, pues esas cosas pasan. Entonces, cuanto más la mires, más posibilidades tendrás de que no ocurran esos errores. Yo ya os digo que la primera vez pues cometí varios errores y de todo se aprende y me sirvieron para después darme cuenta de la importancia de determinadas cosas. Claro, cuando uno es novato, pues oye, ¿qué le vamos a hacer? Pues mete la pata, pero no pasa nada. Lo importante es lo que decíamos antes, lo importante es aprender de esos errores. Yo creo que uno de los mayores problemas que existe, no solo en el mundo del libro, sino en muchos, también en el periodístico, y que son los dos mundos en los que yo me muevo, ¿no? Es no asumir los errores, es decir, te has equivocado y punto, y no aprender de ellos. Creo que eso es uno de los mayores problemas que tenemos. Si tú nunca admites que te has equivocado, nunca vas a cambiar el problema, no lo vas a solucionar. El error va a seguir repitiéndose. Quizás no ver el error como un fracaso, sino simplemente como un aprendizaje, que es lo que es. Claro, eso es lo que yo creo. Que, a ver, quizás sea una cosa, bueno, no, quizá no, es cultural. Es un asunto cultural. Nosotros, mira, a diferencia de los países nórdicos lo ven de otro modo, ¿no? Nosotros tendemos a ver el error como un fracaso. Es como si, por ejemplo, tienes una novela
y no consigues una editorial, es un fracaso. O consigues una editorial pero no consigues lo que tú querías, es un fracaso. O no consigues, da igual, lo que sea, un trabajo, lo ves como un fracaso. Y quizá lo que debiéramos verlo es como un paso más, algo que has aprendido, porque de los fracasos también se aprende. Es decir, si tú has escrito algo y no funciona, pues tendrás que ver por qué no funciona. ¿Qué es lo que no funciona exactamente? Detectar cuál es el motivo. Y entonces podrás mejorar. Si no lo detectas y la siguiente haces lo mismo, pues te encontrarás con el mismo problema. Pero para eso no hay que verlo como un fracaso, sino como un aprendizaje. Exacto. Pues compis, ¿alguien quiere preguntar algo? Inma, Cristi, Esteban, que está muy calladito. Me podéis preguntar lo que os dé la gana, que yo si puedo os contesto. Sinceridad al máximo. Sí, no, a ver, tampoco tengo nada que ocultar. Carmen, abre micro, que has levantado la mano. Sí, ya abusando de la generosidad de Verónica, sobre esto de la publicación a través de Amazon. ¿Tú sabes a qué público llegas y a qué ámbito llegas? ¿Tú sabes si has llegado a Sudamérica? O sea, es que claro, yo me pregunto, seguramente esto que parece una idiotez, pero bueno, es por mi ignorancia supina, ¿no? Eh, eh, porque lo comento con COVID muchas veces. Vale, una editorial a lo mejor pequeñita que apuesta por ti y tal, pero bueno, a lo mejor a donde llegas pues es también a un ámbito muy reducido, ¿no? Muy local y bueno, hasta que haya una buena promoción y que puedas llegar un poquito más lejos. Pero a través de Amazon, si es una buena novela, si está bien construida, si gusta y demás, pues bueno, pues llega a México, llega a Colombia, llega a Nicaragua, llega a tal. Eso tú lo sabes, ¿no? Por los comentarios que te envía la gente o cómo te enteras. Tú cuando publicas en Amazon te das de alta en una plataforma que se llama KDP y que es la plataforma de autopublicación de Amazon. Y ahí puedes publicar a través de digital y a través de papel. Y ahí tienes una serie de informes que se actualizan a las horas. Es decir, bueno, vamos a poner al día. Tú cada día sabes cuántos libros has vendido y dónde. O sea, tú eso lo puedes saber cada día. Y cuántas páginas de tus libros se han leído, si estás también en exclusiva con ellos en cuanto a páginas. Todo eso, en ese sentido, Amazon lo tiene muy bien, ha ido mejorando con los años y lo tiene es muy sencillo de entender y de manejar. Entonces sí, lo puedes ver. En cuanto a lo que comentabas de una editorial pequeña o Amazon o tal, yo siempre digo que eso depende del autor. El autor tiene que saber qué es lo que quiere. Si quiere cómo quiere lanzar su obra, ¿no? ¿Qué es lo que prefiere? Porque para cada tipo de autor o cada tipo de libro, también los libros no son lo mismo, ¿no? Los ilustrados, no ilustrados, si son novelas largas, cortas, relatos, cada uno tiene que ver dónde encaja mejor. Y eso también funciona, que eso es una cosa que la gente no tiene en cuenta, pero a la hora de mandar manuscritos a las editoriales, por ejemplo, es algo que también hay que fijarse mucho, que la gente manda. A mí me han llegado preguntas al blog de por qué no les hacen caso los de la editorial tal con un libro ilustrado. Hombre, ¿por qué no los publican? Es decir, fíjate un poco también, o sea, entonces todo eso, al final tú tienes que hacer como lo de los pros y los contras, pero en este caso una lista también de qué es lo que tú quieres, a dónde quieres llegar, qué es lo que quieres conseguir y buscar cuál es el mejor camino en el que también te vas a sentir más cómodo, porque muchas veces también se tiene que valorar lo que tú estás dispuesto o puedes hacer. Porque no todo se puede hacer, o no tienes el tiempo, no tienes el dinero, no tienes lo que sea, cada uno lo que sea. Luego, respecto a publicar en Amazon, que has dicho, porque me ha hecho gracia, porque yo también pensaba así al principio. Claro, si la novela es lo suficientemente buena, pues se vende así. No, no funciona así. Tú puedes tener una novela estupendísima, buenísima, y tenerla en Amazon y no comerte nada, o sea, no vender muy poco, tus amigos y tus familiares. ¿Por qué? Porque, sobre todo ahora, porque ahora Amazon es que está repleto, hay muchísimas novelas. Entonces, lo que tienes que hacer es lo que decíamos antes, cuidarla mucho, hacer una portada muy, muy buena. En Amazon es fundamental la portada.
Han ido mejorando mucho, además, si te das cuenta, pero es fundamental la portada. El resumen y la llamada de atención, eso también es muy importante. Y después tienes que hacer tú, o bueno, si lo contratas, si no lo tienes que hacer tú. Yo en mi caso siempre me lo he hecho yo. Mucha campaña propia de marketing, como quien dice, ¿no? Venga, sin ser pesado de en plan, oye, que estoy aquí a comprar mi libro, pero decirle a la gente que estás. ¿Cuál es tu libro? ¿Qué es lo que haces? ¿Cómo lo haces? Total, todo. Estar constantemente en las redes sociales e intentar ir a actos, intentar que te entrevisten, no sé, todo eso. Porque si no, a ver, que puede ser que sí, tampoco voy a ser llevarte un aguafiestas, puede ser que sí, pero en general hay que ser sinceros y realistas, en general no suele ocurrir. O también, también te digo una cosa, esto es lo mismo que decíamos antes, esto es una carrera de estas de largo, o sea, tú puedes publicar una obra en Amazon y pueden pasar meses hasta que despegue. Yo con El ladrón de sueños quedó finalista en el 2015, la publiqué en el 2016 y fue en el 2000, no sé si, no, fue en el 2017, sí, en el 2017 cuando pegó de repente un subidón increíble a principios de año y desde entonces se vende y ahí está. Y, por ejemplo, este año, ahora lo diré en voz alta y justo lo diré y entonces se caerá, pero vale, me lleva todo el año sin bajarse del top 100 de ficción histórica. Entonces, eso empezó, ya te digo, en el 2017, estaba publicada desde el 2016. A veces tú le vas diciendo a la gente, mira, tengo esta novela y tal, tengo esta novela y tal. La gente, pues ya la miraré, pues ya. Y llega un momento en el que sube, ¿no? Sube, destaca y entonces una vez que estás arriba ya es más fácil. Pero tienes que tener paciencia y no desesperarte. Y bueno, no sé, pero que puede pasar lo otro, ¿eh? Claro, no, pero que bueno, cuando dices, bueno, pues a ver, tienes a lo mejor una novela con muchas páginas, entonces alguien que no es conocido, pues es muy difícil que una editorial tradicional apueste por ti, ¿no? Bueno, ya es complicado hasta con algo más corto, con una larga es más complicado todavía. Entonces, esto que dices, bueno, pues me lo planteo. Entonces, bueno, pues como sigo escribiendo, pues entonces, vale, voy a probar con esta obra, que es la primera, y bueno, la voy a poner ahí y ya me olvido de ella, y ya que pase lo que sea. O sea, ya, pero no te tienes que olvidar de ella. No, o sea, me olvido de ella en que ya no la retoco, ya no ando ahí que sí pulo, que bueno, que seguramente que como tú dices, que bueno, que luego te vas dando cuenta de que por mucho que hayas corregido, que siempre te encuentras con alguna errata. Bueno, mira, lo bueno que tiene Amazon es que en realidad siempre la puedes volver a corregir y sigue a la venta, no se nota, la gente no lo sabe. Claro. Tú puedes modificarla y no pasa nada. Eso es muy bueno, ¿no? Que alguien diga, oye, que me he encontrado con esto y tal, que te lo diga y que dirá, pues lo voy a... Sí, de hecho Amazon tiene dentro del programa que te he dicho yo, tiene una pestañita que ha incorporado hace poco que te avisa de los errores que los lectores te dicen que tienes. Entonces tú los ves y dices, vaya, pues y vas a tu texto, lo corriges, lo vuelves a subir y le dices a Amazon que ya lo has corregido y ya está. Entonces, si al final Genial. Tienen de todo. No, decía simplemente, Verónica, era por saber, bueno, pues hasta qué punto es también una liberación, pues bueno, el no conseguir editorial y decir, mira, ahí la planto, y cuando digo, y me olvido en el sentido de decir, vale, y ya sigo escribiendo mis otras cosas, pero bueno, pero ya esta novela ya como que está empezando a andar, ¿no? Ya ha echado a andar de alguna manera, aunque sea con pasos muy cortos, aunque sea muy lentamente, aunque esté ahí como medio parada, que digas, está durmiendo el sueño de los justos en Amazon porque nadie la compra, pero bueno, pero sabes que te has desprendido ya de un lastre que bueno, pues que nunca habías echado a rodar, ¿no? Entonces, bueno, me parece muy interesante lo de la plataforma de Amazon precisamente para eso. Sí, no, además es verdad que a veces te tienes que no deshacer, sino dar por cerrados proyectos. A mí también me pasa que a veces necesito cerrar por completo algo antes de ponerme a hacer algo nuevo. Entonces es verdad que en ese sentido Amazon te puede ayudar. Aparte de que
te puede servir para aprender un montón de cosas, que lo que yo te decía de cómo se funciona, de cómo se maneja, y luego que te obligas a ti mismo a decir, pues voy a hacer una buena portada, voy a hacer no sé qué, y aprendes a hacer un montonazo de cosas que luego a la hora de, si decides en otro momento publicar de una forma tradicional, lo consigues, o como cada uno le vaya sucediendo, también te sirve para, tienes otra visión diferente, porque puedes comparar ambas y ya conoces lo anterior, y está muy bien. A mí me gusta porque al final pues eso, son experiencias que vas adquiriendo y que te ayudan y te sirven para mejorar. Claro, yo creo que incluso te permite valorar. También. Es decir, tú en Amazon has hecho tantas cosas, pues te tienes que preocupar de la maquetación para subirlo, de la portada, de corregirla. O sea, eres consciente de que cuando mandas una obra a una editorial y la editorial se encarga de todo eso, dices, ahora sí sé la labor que está haciendo el Y editorial descansas. por detrás, ¿no? Que es muy Y importante. descansas. Sí, sí. Sí, pero bueno, ha habido casos de compañeros que bueno, pues que tenían sus novelas en editoriales tradicionales que no las movían, con lo cual, pues bueno, pues eso es tener ahí, pues no sé, te da la sensación de que tienes tu obra en el cementerio de los elefantes, porque dices, bueno, y es que encima yo tampoco puedo hacer gran cosa si la editorial no la mueve. Bueno, cuando es tu responsabilidad moverla porque está en la plataforma y demás, pues bueno, pues entonces parece que ya lo haces también con otras ganas, ¿no? Que dices, bueno, pues soy yo la que tengo que hacerlo. Entonces, bueno, sí sé de compañeros que han tenido que rescatar la obra de una editorial que no la estaba moviendo porque consideraban que no se merecía estar ahí tan parada. Entonces, bueno, yo creo que el mundo del libro y de la literatura yo creo que se está reinventando, ¿no? Y hay que mirar otras opciones. Sí, es un poco lo que comentábamos, que había salido de palabras de Jorge, que también los puso así el viernes, que es el escritor híbrido, ¿no? Es un poquito pues también ir tanteando. También para darte a conocer ese primer paso en Amazon, pues puede estar ahí, saber pues que hay personas que van a leer tu obra y que te van a dar tu opinión y eso te va a dar una visión. Yo creo que precisamente hacia el camino que tú decías, Verónica, de encontrar tu estilo, de encontrar tu voz. Y tú dices, bueno, esa primera obra estaba bien, pero no era yo. Es decir, no No, a tiene ver, esa sí voz era yo, personal que tú tienes ahora. pero luego, a ver, sí era yo, pero es cierto que yo ahora soy más yo. Suena muy raro esto, pero quiero decir que, a ver, cuando esto es como todo, tú cuando empiezas es en el sentido de que cometes una serie de errores o tienes una serie de vicios. Es más bien vicios que los vas limando con el paso del tiempo y con la experiencia y con los libros que vas escribiendo. Yo creo que ahora, teniendo en cuenta que esa primera novela era una novela negra y, bueno, que se puede seguir adquiriendo y está muy bien, está ambientada en Bilbao, es una novela estupenda, no lo sepáis, pero es cierto que tiene unos vicios que probablemente ahora no cometería. Por eso también, pero no hay que... pero soy partidaria de tampoco... tampoco, ¿cómo se dice? De rechazarle el origen, ¿eh? Eso no me gusta. Si eso está ahí y eso es así y esos vicios pueden estar y no pasa nada, porque eso te sirve para aprender. Esas personas que luego cogen la novela, la rehacen entera, la vuelven a poner a mí y la cambian entre ella, no es la que era, y todo eso no me gusta mucho. No, es un aprendizaje. Cuando hicimos el homenaje a Delibes, precisamente comentaban que Delibes realmente fue consciente y dijo que ya era su estilo y su voz con el camino, no así con las dos anteriores, ¿no? Es decir, él que partía también del periodismo y que siempre dijo que el periodismo le había ayudado a ser más conciso, más claro, a ir más directo a la historia, a lo que quieres escribir y sobre todo a darle la importancia a los personajes, porque al fin y al cabo el lector o los lectores nos enganchamos a través de los personajes, sentimos, nos emocionamos, vivimos y vibramos con los personajes. Y que él acabó dando ese paso, encontrando su voz, su camino, con la novela El Camino, y sin embargo con la primera novela había ganado Nadal. Ya. Bueno, es que a veces también es cierto que, a ver, que es que no son novelas malas, simplemente el autor
no ha mejorado. En mi caso, por ejemplo, yo creo que he mejorado, he aprendido muchas cosas. Entonces, desde esa primera novela hasta La Isla de las Musas han pasado muchísimos años y he aprendido yo muchas cosas, y todas esas cosas que he aprendido, incluido todos los errores que he cometido, pues claro, eso se tiene que notar. Es que si no se notase, en realidad tendríamos un problema. Entonces, claro, se nota y quieras que no, te sientes más cómodo en lo último que has escrito que en lo primero. Pero eso es como si ahora te dan una redacción de cuando ibas a la escuela, ¿eh? Por muy bueno que tú te creyeras. Tú lo lees y dices, pues qué bien el niño. Pues eso. Claro, porque hay un aprendizaje, hay un bagaje, hay un... Y entonces eso se tiene que notar. Y yo sí lo noto, por ejemplo, y lo noto en lo que estoy escribiendo ahora, en otras cosas que están guardadas. Yo noto esas mejorías, ese aprendizaje, Claro, esa y evolución, que es normal, claro, porque todos eso, evolucionamos personalmente en la escritura también. Y claro. además, como en cualquier otro oficio, según vas en ello, según escribes, como decíamos, según lees, vas evolucionando, ¿no? Mm. Pues nosotros queremos que sigas evolucionando, pero tampoco queremos acabar contigo hoy. Ya llevamos 2 horas. Esteban, ¿quieres preguntar ahora? Porfa, abre micro, porque si no, no te vamos a ir. Eso. Sí, sí. He tardado mucho porque como había preguntas tan interesantes y la cosa no paraba, yo muchas de las cosas que quería preguntar ya las has ido respondiendo. Verónica, bueno, muchas gracias. Ha sido muy interesante y se agradece la pasión con la que hablas porque se contagia. Y Muchas gracias. está muy bien poder saber de primera mano tu ejemplo. A ver, quizás algunas cosas, un par de preguntas que tenía ya en algún momento las has dicho porque ha habido algún momento que me he despistado, que he estado, pero está relacionado con lo que has dicho hace poco. El tema de lo de Amazon y tu publicación en Amazon, no sé si has comentado, por qué en un principio, por qué decidiste autopublicarte o si intentaste antes publicar en editoriales tradicionales. No sé si eso quizás ya lo has dicho, No, pero... no lo he explicado eso. Mira, yo al principio del todo, cuando me presenté con mi primera novela, con Bendita Palabra, a un concurso literario y quedé accessit. Pero el concurso era de los que tienes que poner el resumen, la portada y todo eso ya, ¿no? Entonces, como quien dice, la novela quedó quemada. Entonces yo me quedé, porque iba a ser publicada, pero la editorial cerró. La que la iba a publicar y tal era cuando la crisis y tal. Bueno, el caso es que yo me quedé con una novela quemada en el sentido de que ya no servía para otros concursos porque ya había sido publicado de qué iba y tal, y no sabía qué hacer con ella. Y entonces, como soy muy aventurera, dije, bueno, primero mandé cartas a algunas editoriales, pero sin mucho afán, por lo que te digo, porque yo la veía quemada ya. Y entonces probé en Amazon y al principio solo en digital la publiqué. Y bueno, cometí todos los errores del mundo y tal, y fui aprendiendo. Y después con mis siguientes novelas sí que probé en editoriales. Intenté publicarlas y bueno, yo muchas veces suelo decir, puedo empapelar aquí con los noes, puedo empapelar paredes con los noes y tal. Pero también es cierto que esto hay poca gente que lo dice, o si se dice así con la boca pequeña, que yo también he dicho que no a editoriales. A mí a veces me han ofrecido cosas que no me han gustado, porque se tiende a pensar que un escritor autopublicado siempre ha sido rechazado, y no es así. A veces nosotros también hemos rechazado. Yo he rechazado a editoriales pequeñas y alguna grande porque no me ha gustado lo que me ofrecían. Yo quería ser tratada como una escritora bien, o sea, como una escritora, no como, bueno, vamos a hacerle aquí un favorcillo. No, a mí no me estás haciendo ningún favor. Yo quiero algo de verdad serio, un contrato serio, con unas cláusulas serias y con todo bien. Y bueno, a veces no se dan esas circunstancias. Tú me ofreces algo que yo quiero más, tú no me lo das, pues decimos que no. No pasa nada tampoco. Es decir, esto de forma es como cualquier otra negociación. Y dices que no. Entonces puedo empapelar paredes con los noes, pero también he dicho que no. Y Amazon me parecía un buen sitio. O sea, después de haber hecho mi primera experiencia, aprendí mucho y me pareció un sitio excelente. Es lo que decía antes. Es un gran escaparate. Es un gran trampolín para muchos escritores. Que es que si no, de otra forma, esos escritores estarían o estaríamos metidos en un cajón. Nadie sabría nada de nosotros en muchas ocasiones. O quizá hubiéramos tenido que aceptar también a veces contratos que no son justos.
y eso tampoco está bien. Entonces, en ese sentido, yo a Amazon sí la veo como una buena herramienta. A ver, que es como todo, tiene las herramientas, como todo, hay que saber ver lo bueno y lo malo que tienen. Entonces, tienes que saberlo ver y utilizarlo a tu favor. Utilizar lo bueno que tiene y sacarle partido. Y no dejarte meter en el mundo hedonista que decía antes Jorge, ni meterte tú a lo tuyo, con tus libros, con tus cosas, y intentando siempre enseñar tu trabajo. Al final consiste en enseñar quién eres y cuál es tu trabajo. Vale, ¿y tuviste éxito? ¿Vendías en Amazon directamente o fue después de ser finalista en los premios Planeta? Yo empecé a vender más en Amazon después de ser finalista. Antes vendía, pero pues normal, no sé, tampoco sé si era mucho o era poco porque es algo que no he hablado con otros compañeros. Pero respecto a mi propia experiencia, después sí que empecé a vender bastante más que lo que vendía antes. Y bueno, yo de hecho es que sigo teniendo libros en Amazon. Yo mis anteriores libros están en Amazon, no los he quitado. La Isla de las Musas está con Suma de Letras, pero los libros anteriores, el anterior que quedó finalista del Planeta, El Ladrón de Sueños, sigue en Amazon. Y es lo que comentaba antes, lleva todo el año sin caerse de... Bueno, llevaba, a lo mejor ahora ya se ha caído, pero del top 100 de los más vendidos de ficción histórica. Y ahí está, y es un libro que, por ejemplo, ese gusta muchísimo, tiene 100 y pico opiniones, y ese, él solo sigue, yo hablo de él, ¿no? Pero él sigue retroalimentándose y ese, por ejemplo, con otras novelas no me ha pasado. A veces también depende del libro, del momento, pero yo creo que, por ejemplo, el hecho de ser finalista del Premio Planeta, sí le ayuda, claro que le ayuda, y a mí me ayudó. Claro. Y desde el principio supongo que has tenido que dedicar mucho tiempo, lo que comentabas, ¿no? Autopromocionarte a través de las redes sociales, eso desde el primer día, cuando te autopublicabas y... Y ahora... Ahora seguro, pero que al principio también, aunque no tuvieras el mismo resultado, porque estabas empezando y porque la gente no te conocía, ¿no? Sí, no, además es que las redes sociales se han convertido ahora en parte de la promoción y además para los autores que empezamos es lo más sencillo porque tú no puedes acceder a una televisión, por ejemplo, ¿no? Para que te hagan un reportaje, pero sí puedes acceder a Facebook, a Twitter, a Instagram, a todas las redes sociales. Y además pueden ser una buena herramienta, ¿eh? Se les puede sacar mucho partido. Hay que saber hacerlo y no ser un pesado todo el día, ay, cómprame el libro, pero sí decirle a la gente que estás. Es que muchas veces es lo que te comentaba antes, cometes el error de lanzar la novela en Amazon, decir, oye, mi novela está en Amazon y ya dedicarte a otra cosa. Claro, es verdad que sería lo ideal. Lo ideal sería que el escritor escribiera y ya está. Pero los escritores ahora pues tenemos que hacer muchas más cosas y tienes que hacer fotos y tienes que enseñar las cosas que haces y dónde estás, cuál es tu despacho, tus gustos, qué lees. Tienes que decirle a la gente quién eres, lo que haces y cuál es tu trabajo, porque si no, sobre todo en plataformas como Amazon hay miles, cientos de miles de libros. Tu propuesta se pierde entre todos ellos. Y una vez que sales al mercado tradicional, sigue siendo igual. Hay cientos de libros, miles de libros a tu alrededor. Tú entras en una librería y está el mío y hay cientos más. ¿Cómo destacas tú? Pues que la gente quiera comprar tu libro. ¿Cómo lo haces? Pues diciéndole a la gente, mira, esta soy yo, este es mi trabajo, esto es lo que hago. Prueba, intenta leer mi libro, o sea, acércate a él, métete en la isla, a ver qué te parece y luego ya me cuentas. O sea, animando a la gente y para eso te tienen que conocer. Y hoy en día, pues, las redes sociales es lo que más te puede ayudar. Pero eso son muchas horas, ¿no? Mucho trabajo, ¿verdad? Sí, por eso decía yo antes que los... Si no te gusta, vas un poco mal. Es que, aunque no te guste, lo tienes que hacer. Es decir, y por eso decía antes que los escritores no tenemos, yo por lo menos no tengo un horario, las 24 horas, porque al final todo lo que haces está relacionado con la literatura o, bueno, con el trabajo que haces. Y lo de las redes sociales, te gusten o no, es que ahora mismo, sobre todo además en estos tiempos últimos, es que es lo que más te puede ayudar a llegar a la gente. Es que si no... Piensa que si tú pones el libro en Amazon, o me da igual, o en la librería, y hay otros cientos de miles de libros. Si tú no le dices a la gente que estás ahí, desapareces, no eres nadie. Y en este mundo, tristemente, hay muy pocos libros que funcionen sin que nadie les promocione. Muy pocos, muy pocos. Tienes que decirle a la gente que estás ahí y quién eres, y es que si no, puede parecer triste, porque debería del libro él solo seguir un camino
y el boca a boca, pero entre tantísimas novedades, el mes que yo salí, por ejemplo, que salí a la venta en septiembre, el carro de novedades, aquello era, vamos, pero un montonazo de libros. ¿Cómo la gente, por qué va a elegir el mío? Pues porque yo les digo que lo elijan, porque les digo que he salido en septiembre, porque les animo a hacerlo. Si yo no dijera nada de nada, la gente volvería al libro y diría, pues vale, uno más. Pero luego hay otro autor o otro editorial o otro que dice, oye, mira, mi libro, y van al libro. Es lo que hay. Sí. A mí también me gustaría solo escribir, que lo sepas, ¿eh? Solo escribir, pero no puedo. Bueno, Muchas gracias. Muchas Pues gracias. para terminar, Verónica, por favor, queremos no que nos hables de tu libro que nos has hablado, sino que nos lo enseñes, que lo tienes ahí. Porque claro, llevamos hablando de la Isla de las Musas mucho tiempo, pues así lo mostramos y decimos, ese es el libro. Sí, este es el libro. La Isla de las Musas, de Suma de Letras. Esta es la portada. Aquí lo tenéis a mí. Y la contra. Nada, ya veis que no tampoco es tan gordo, ¿eh? Son 300... ¿Cuántas son? 330 páginas o así. Y nada, terror y misterio clásico. Al estilo Pues gótico. nada, para disfrutar un buen fin de semana. Que van a llegar muchos durante el invierno, suponemos, porque aquí estábamos a 22 grados hoy. Pero bueno, vale. No, pero el viernes ya empieza a hacer malo, ¿eh? Sí, ya nos dice que bajan las temperaturas y que llega el invierno, que obviamente tiene que acabar llegando. Con lo bien que estábamos. 1.000.000 de gracias, Verónica, de verdad, por compartir con nosotros la sesión del Zoom hoy. Gracias a vosotros, me lo he pasado muy bien. Espero haber contestado a todas vuestras preguntas. Pues sí, como podéis ver a través de Zoom, es una pasada su energía que la transmite, ni os cuento en persona. A ver, si con cuando lo todo cual, esto se a ver si acabe, podemos tenemos hacer algo en suerte persona. y en el 2021 ya lo podemos hacer en persona. Eso. Y hacer un encuentro. Kobe, no anuncias nada. ¿Perdón? No anuncias nada. Sí, que el próximo encuentro que tenemos de Zoom es con Ana María López, que es la enfermera, si os acordáis, la enfermera del IFEMA que abrió la biblioteca en el IFEMA en la pandemia, en la primera parte, cuando el confinamiento, ¿no? Y que ha sacado un libro contando bueno, pues las cosas positivas que pasaron allí, porque como decías, Verónica, ya está bien decir solo lo negativo, también pasaron cosas. Entonces ella está convencida de que los libros también fueron enfermeros que curaban a los enfermos, ¿no? Y entonces queremos hablar de esa parte, que tenemos otra compañera de la asociación, Olga, que es médico de urgencias, y siempre lo decía, la terapia de los libros, ¿no? Yo en ese sentido, bueno, soy alguien muy convencido de ello. 25 años siendo enferma crónica, muchas horas de hospital, y si no hubiese sido por los libros, por poder leer, por en algunos momentos evadirte a través o reflexionar, aparte de todo el conocimiento que adquieres, es todo lo que puedes viajar, que no puedes hacer cuando estás en una cama de hospital. Pues como cuando hemos estado confinados y resulta que ha aumentado el número de lectores, qué maravilla, ¿no? Porque se ha descubierto que el libro sí es una buena terapia. Es la mejor máquina del tiempo que existe. Es un billete estupendo. Puedes viajar. Están los científicos ahí intentando transportarnos. Resulta que nosotros nos transportamos desde un sillón cada día. Cada vez que abres un libro te transportas, por Dios. Cierto. Bueno. Pues de nuevo, otra vez, 1.000.000 de gracias, Verónica. Un besito muy grande. Y gracias por el apoyo en Twitter, ¿eh? Yo encantada. Muchas gracias. Vía redes sociales. Hombre, espero verte algún día por las calles de Gijón, pero bueno, tal y como está la cosa, ya salimos poquito también, por si acaso. Venga, besitos. Chao a todos. Muchas gracias. Carmen, Jorge, Esteban, Inma. Hasta pronto, cuidaros mucho. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Gracias. A todos, un beso. Un beso, chao. Chao. Hola, José, te dejamos ir antes de que de queda. Chao. Chao.